Más masa muscular va a ser más longevidad. Eso no es correcto. No hay forma de que tú te imagines a una persona en el Paralímpico haciendo 3 series de 15 repeticiones de una piedra para hipertrofiar. La hipertrofia es una aberración evolutiva. Seamos sinceros, tú te engañas diciendo que es por salud, pero si eso encima además te hace verte bien en el espejo, te hace atraer a las mujeres. Manu Sola es divulgador e investigador de la evolución humana. Tu visión del entrenamiento y de la salud rompe por completo los esquemas establecidos actualmente. Pues sí, para mí esa es la fisiología real y no la que normalmente se estudia, ¿no? en la facultad, que es súper reduccionista y muy limitada a procesos fisiológicos de acción-reacción. Su libro, La naturaleza del entrenamiento, ha roto los esquemas establecidos sobre el cuerpo humano. Lo que no me gusta son los mensajes que se dan de entrena fuerza. El término entrenamiento de fuerza en la actualidad se ha pervertido. En esta charla revela los secretos ancestrales para la longevidad. No porque ahora te hinches a press de banca y a sentadillas, cuando tengas 80 años vas a estar mucho mejor. Lo que más se relaciona con longevidad no es la fuerza, sino... ¡Ojo, eh! Antes de entrar en materia, me preguntáis mucho cómo gestiono mi salud con un estilo de vida tan frenético. Grabaciones, viajes, trabajo, entrenamiento, estrés. Lo primero de todo, con unos buenos hábitos, dando prioridad al descanso, a una nutrición basada en alimentos reales y a moverme continuamente. Y lo segundo, con suplementos de alta calidad. Es aquí donde desde hace un tiempo empecé a apostar por B-Levels. Es una marca española que me convenció primero de todo porque sigo al doctor Antonio Hernández desde hace tiempo, que es el fundador y el director médico, y la verdad es que pocos profesionales como él saben tanto sobre suplementación y sobre salud integrativa. Y segundo, porque trabajan con ingredientes de calidad, con dosis efectivas y de alta biodisponibilidad, y esto es imprescindible para que se produzca una buena asimilación de nutrientes para que no tires tu dinero a la basura, pero sobre todo porque son coherentes. Es decir, si ves a su equipo, son gente que se cuidan la salud, que entrenan y que divulgan sobre nutrición, y nunca te venderían una pastilla si no estás haciendo lo esencial. Así que si quieres empezar a suplementarte con máxima calidad, entra en blevels.com y con el código HOGUERA tendrás un 5% de descuento en toda su web. Seguimos con el podcast. Bienvenidos, bienvenidas, oyentes de Podcast La Hoguera. Yo sé que sois amantes del entrenamiento y del entrenamiento pues como nos lo han enseñado, pero hoy os traigo un nuevo paradigma. Os traigo un invitado que ha escrito un libro, y aquí le estaba contando, que a mí me ha encantado. Está en mi top 3 de libros, se llama La naturaleza del entrenamiento. Y su autor es Manu Sola Arjona. Bienvenido a Podcast La Hoguera, Manu. Muchas gracias, Víctor, por tenerme aquí. Muchas gracias a ti por haber escrito este pedazo de libro. Y hoy, hostias, yo sé que tú eres un tío muy moderado, que no te gusta el conflicto, pero es que tu visión del entrenamiento y de la salud rompe por completo los esquemas de los paradigmas convencionales establecidos actualmente sobre el entrenamiento, sobre la masa muscular y sobre la salud. Pues sí, por suerte o por desgracia, mira que eso, a mí no me gusta polemizar. Pero claro, lo que decíamos un poco antes de empezar, al final es cuando tu visión va contra la visión que defienden a lo mejor los popes de la ciencia, ¿no? Esta gente mayor que su palabra va a misa solamente por la reputación, ¿no? Y por toda la gente que hay debajo de ellos, pues citándoles, ¿no? Y llevándose parte de su reputación. Claro, al final es inevitable que sea un mensaje un poco polémico, pero bueno, yo lo que busco es progresar, ¿no? Y sí, a veces tienes que lidiar, ¿no? con estas cosas de que cuando no vas a favor de la masa, pues claro, a veces te pueden tachar de extremista o... Quiero empezar con un paradigma que es ciertamente, se me parece como contradictorio, y es: el ser humano ha sobrevivido gracias, entre otras cosas, y principalmente al movimiento, a moverse. O sea, éramos capaces de huir de la presa y también éramos capaces de ir detrás de la presa para cazarla y comer. El movimiento nos ha salvado la vida y nos ha hecho evolucionar. Y hoy día el movimiento también nos está permitiendo sobrevivir, aunque no tenemos que ir a por presas ni huir de presas. Es decir, ahora mismo hay como dos elementos. El que entrena para perder grasa, es decir, utiliza el entrenamiento, el movimiento, como una herramienta para eliminar excesos, y el que entrena para elevar su rendimiento al máximo, digamos la élite del deporte, ¿no? Entonces, ¿qué te parece a ti este paradigma, o mejor dicho, esta paradoja, ¿no? Que antes lo hacíamos por necesidad y nos permitió evolucionar, y ahora mismo no lo necesitamos, pero lo hacemos casi por ego, pero también nos está permitiendo
alejarnos de la enfermedad, porque nos movemos para no enfermar, ¿no? ¿Qué te parece esa paradoja? Bueno, es la paradoja casi de progreso, ¿no? Esta paradoja, lo que se viene a llamar el mismatch evolutivo, ¿no? El desajuste evolutivo entre el entorno en el que evolucionamos y el entorno en el que vivimos, ¿no? El mundo moderno. Al final, las especies en la naturaleza pues siempre se van ajustan sus funciones, ¿no? Es lo que llamamos evolución, a su nicho ecológico. Claro, cuando el nicho ecológico cambia muy lento, las especies se han ido adaptando perfectamente al conjunto de estímulos que han necesitado para sobrevivir. En nuestro caso, el ejercicio era lo que necesitábamos, ¿no? Bueno, el ejercicio y otras tantas cosas es una de esas cosas que necesitábamos para sobrevivir en el nicho ecológico en el que evolucionamos. ¿Qué pasa? Que el progreso ha hecho que ya no necesitemos, de hecho, nuestra supervivencia depende menos, por lo menos a corto plazo, de hacer ejercicio, de ser buenos cazadores o recolectores, que de ser buenos pues intelectualmente, de ser buenos alumnos, sentados en una silla desde pequeños, ¿no? Pues eso ahora mismo lo que nos da estatus en la tribu, lo que nos hace sobrevivir, lo que nos hace tener éxito reproductivo, lo que sería fitness, ¿no? Uh-huh. Es eso, es el que tú de pequeño pues seas muy bueno memorizando, que seas muy bueno integrando conceptos. Son, digamos, actividades, estímulos a las que nuestro cuerpo no ha tenido tiempo de adaptarse, ¿no? Y eso es lo que es este mismatch, ¿no? Entre acciones que nuestro cuerpo espera porque es para las que se ha tenido que adaptar, son las que le hacen estar bien. El ejercicio es una de ellas. O sea, el ejercicio no es que nosotros estemos diseñados para querer hacer ejercicio, es que no nos quedaba más remedio que hacer ejercicio para sobrevivir. Entonces, el organismo ha evolucionado, se ha adaptado, su funcionamiento está diseñado para un entorno en el que tiene que hacer ejercicio. Y cuando lo privas de ese estímulo evolutivo, es cuando empiezas a tener problemas. Tú, cuando te vas a cosas muy artificiales, ¿no? Que es lo que decimos, ¿no? Pues el estudio, estar sentado, bueno, todos estos hábitos que son modernos, pues lo que acaba generándote la descompensación, ¿no? Entonces, claro, volviendo a la pregunta, Uh-huh. pues bueno, ¿qué es la diferencia? Pues eso que siempre, o sea, por ejemplo, tú piensas en los animales. En cualquier animal, la diferencia entre salud y rendimiento es inexistente, ¿no? De hecho, en biología se usa el término fitness, ¿no? Como de cómo de ajustado está este individuo o esta especie, pero bueno, en este caso es este individuo a su nicho ecológico, ¿no? Cómo es de capaz de perdurar. ¿Puedes definir nicho ecológico? Sí, bueno, nicho ecológico, digamos que es el conjunto, bueno, es el entorno, ¿no? El conjunto de estímulos que tiene, en este caso, un individuo o una especie eh, a los que tiene que hacer frente para sobrevivir, ¿no? Sería como dónde vive, ¿no? Nicho ecológico, imagínate, pues de un abeto, depende de dónde esté, pues es la montaña del Pirineo. Eso es un nicho ecológico que está mediado pues, por las estaciones, ¿no? Por los fríos que va a pasar, por los calores que va a pasar, por los pájaros que le van a predar en las semillas, bueno, en el caso del abeto, Uh-huh. ¿no? Las ardillas o los insectos, ese es el nicho ecológico, ¿no? El conjunto de ambiente y de otros organismos que van a interaccionar contigo, que te van a condicionar como tú vas a ser capaz de conseguir tu objetivo de perdurar, ¿no? De sobrevivir y reproducirte. Ajá. En este sentido, haciendo la asociación de inteligencia y movimiento, se me viene a la cabeza como que efectivamente, como el título de tu libro dice, la naturaleza del entrenamiento, como que es natural, el movimiento y la inteligencia están unidos en un saco que es la naturaleza, ¿no? Algo que con lo que llevamos toda la vida. ¿En qué momento el entrenamiento deja de ser algo natural y empieza a ser algo artificial si es que crees que eso está sucediendo? O también podríamos ver la pregunta como, ¿el entrenamiento como tal es algo natural o es algo que hemos creado nosotros en la vida moderna? ¿Es algo artificial el entrenamiento? Claro, aquí ya entra un poco también el tema de semántica, ¿no? Porque, claro, podríamos decir, oye, entrenar como tal, seguro que en el paleolítico, ¿no? Las tribus de cazadores-recolectores no entrenan, pero sí que hacen ejercicio, hacen movimiento. Solo que, bueno, digamos que el entrenamiento ya es pautarlo, programarlo, encajarlo, ¿no? Como si fuese una actividad diferente. Pero bueno, que a efectos prácticos, pues estamos hablando de movimiento, ¿no? Da igual que lo llame entrenamiento, da igual que lo llame actividad física. ¿Es natural? Sí, lo que podríamos discutir es, claro, hasta qué punto algunos movimientos van a dejar de ser sanos o saludables, ¿no? Cuando ya lo llevas al extremo de hacer, por ejemplo, ejercicios que son muy específicos de alguna disciplina muy repetida, o sea, cuando ya buscamos el rendimiento puro. Claro, el rendimiento es buscar conseguir más, o sea, rendimiento es una palabra que viene de agricultura, ¿no? De conseguir mucho, ¿no? Mucha producción por unidad de terreno, ¿no? Pues cuando ya te centras en rendimiento puro y duro en un deporte que es muy específico, ¿no? Imagínate el ping-pong, pues puedes dejar de lado otro tipo de estímulos y sobreexpresar, o sea,
abusar de un tipo de movimiento, abusar de un tipo de trabajo de una vía energética, abusar de un tipo de nutrición. Bueno, he puesto el ping-pong como ejemplo, como podría ser otro, que ya sí que puede ser perjudicial, ¿no? Imagínate en el ciclismo, ¿no? Que es lo que yo hago. Pues entrenar deporte, entrenar ciclismo, por supuesto que es algo que nos mejora la salud, pero cuando ya lo lleva a un extremo de correr un Tour de Francia, de entrenar con fatiga, de hacer solamente ciclismo y no hacer otros deportes, ¿no? Siempre los mismos movimientos, siempre en cadenas cinéticas cerradas, siempre nutrición muy alta en hidratos de carbono, porque es lo que te hace rendir. Claro, cuando te lo llevas ya al extremo de buscar mucho rendimiento en esa actividad, en ciclismo, te tienes que olvidar de las demás, ¿no? Generas problemas que a la larga te pueden acabar dañando, ¿no? Entonces, creo que esa sería la distinción. Entrenar casi siempre es bueno, pero cuando ya lo llevas a actividades que no son evolutivas porque son demasiado duras o porque son diferentes a aquellas para las que hemos evolucionado, ¿no? Por la posición o porque, imagínate, un tipo de rendimiento es estudiar una posición, ¿no? Aquí lo vemos mucho más claro, ¿no? Sí, es rendimiento, sí, pero ¿es saludable? No. Rendimiento cognitivo en este caso, ¿no? Rendimiento cognitivo, sí, pero bueno, es rendimiento. Tienes que dejar otras partes de tu vida, digamos, con problemas para tener ese rendimiento que a la larga pues te va a llevar a descompensaciones, a miopía, a diabetes. O sea, la especialización, digamos que sería un entrenamiento antinatural. La especialización en un deporte. Fíjate con Jesús Álvarez Ernst que decía los guepardos, ¿no? Entre los guepardos hacía la similitud o la diferenciación entre guepardo y rata, que la rata va a todo y el guepardo es especialista en una cosa, refiriéndose al alto rendimiento. Entonces, según tú lo estás explicando, el alto rendimiento o la especialización en un deporte y la mejora de las capacidades en un mismo movimiento o deporte es lo antinatural. Antinatural porque se aleje de la salud. Sí, cuando lo llevas al extremo, sí. O sea, yo a Jesús admiro mucho, ¿no? Me gustó mucho la entrevista que le hiciste. Pero bueno, en ese caso, por ejemplo, yo lo veo en que al final el ser humano está diseñado para eso, para el nicho ecológico que te he dicho antes, ¿no? El ser humano está diseñado para hacer largas distancias. Bueno, si quieres, luego entramos, ¿no? En qué actividad o qué entrenamientos son más naturales y otros menos, ¿no? Luego veremos cuáles son, nos contará Manu, cuáles son las disciplinas deportivas más apropiadas para la longevidad, ¿eh? Claro, exactamente. Pero al final, cuando tú buscas máximo rendimiento en una actividad que no es evolutiva, que son casi todos deportes modernos, ¿vale? Pues obviamente que ya te estás alejando un poco de la salud si lo mantienes mucho en el tiempo, ¿no? Y te puede llevar, si lo mantienes mucho en el tiempo, pues a descompensaciones, a lesiones o a enfermedades. Pero claro, eso casi nadie está ahí. Y luego pasa otra cosa, ¿no? Que depende del deporte, pues está más alejado de lo que sean los estímulos evolutivos, que son aquellos estímulos que podemos mantener durante toda nuestra vida y nos hacen un bien, ¿no? Y vamos mejorando. Y estos estímulos artificiales que el cuerpo intenta compensarlos, pero si los mantenemos en el tiempo, nos acaban llevando a la enfermedad. Hay deportes tipo, imagínate, trail running, el ciclismo, deportes de resistencia que son más cercanos a los deportes que estamos acostumbrados a realizar y que por tanto, de hecho, muchos de los estímulos que nos meten o que nos generan son estímulos evolutivos y si controlamos bien las cargas podemos estar bien. Y luego hay otros deportes que son más específicos, más diferentes y sí que si los mantenemos en el tiempo sí que es más fácil que nos acaben llevando a lesiones o problemas articulares o problemas metabólicos o lo que sea, ¿no? Imagínate sumo, ¿no? Por ejemplo. Ya, de hecho, me pareció curioso buscando estudios sobre la longevidad en deportistas que los deportistas de sumo son los que peor longevidad tienen de todos los deportistas. Supongo que también por la obesidad que tienen, ¿no? Claro, porque mira, tú, un deporte de resistencia, ¿qué haces? Pues déficit energético, ¿no? Estímulo evolutivo. Déficit energético tiene mucho movimiento de baja intensidad y gran duración. Tiene los deportes de resistencia. Exposición al calor, tiene. Exposición al frío, tiene, ¿no? Por lo menos el ciclismo, el trail. O sea, estímulos evolutivos en relación al deporte son estos: frío, calor, entrenamiento de baja intensidad, ¿no? Sí, bueno, entrenamiento. Sí, digo que estos que son las demandas de los deportes de resistencia son estímulos evolutivos que nos hacen estar bien siempre y cuando los demos en unas dosis adecuadas que podamos recuperar, ¿no? La baja intensidad, el calor, el frío, el déficit energético, la exposición al ambiente, ¿no? La exposición a la naturaleza, al sol, los ritmos circadianos, un ciclista, un trail runner está al sol, ¿no? Entonces son deportes que
es mucho más difícil, o sea, llevarte al extremo de que acaben siendo perjudiciales, tienes que irte al extremo casi de ser ciclista profesional y muchos años, ¿no? Luego otros deportes, pues que a lo mejor ya, imagínate, el culturismo, que además está en una sala, ¿no? Que no te da el sol, que no te relacionas con otra gente, no te da el calor, no te da el frío. Pues si no haces los otros estímulos y te dedicas solamente a competir en ello, ¿no? En powerlifting, ¿no? En halterofilia, pues es más fácil que tengas problemas, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Porque el estímulo de potencia o de fuerza hipertrofia es menos natural que el estímulo de resistencia. No, no es que sea menos natural, es simplemente que lo que pasa con la fuerza, la fuerza es la base del movimiento, ¿no? O sea, sin fuerza no hay resistencia, sin fuerza no hay agilidad, sin fuerza no hay velocidad, sin fuerza no hay flexibilidad, ¿no? La fuerza es la base de todo. Claro, el tema está que, para mí, el término entrenamiento de fuerza en la actualidad se ha pervertido, ¿no? Y el entrenamiento de fuerza que entendemos es entrenamiento de culturismo, ¿vale? Entrenamiento de fuerza culturizado, que es lo que critico. Porque, claro, cuando hablamos de qué entrenamiento o para qué tipo de trabajo está diseñado el ser humano, ¿no? Que es lo que quería hablar antes, pues sabemos claramente eso, ¿no? Entrenamiento de baja intensidad y larga duración, ¿no? Lo que te he dicho, exposición a las condiciones ambientales, exposición a la naturaleza. Y luego, el trabajo de fuerza que podemos hacer en la naturaleza es trabajo de muy pocas repeticiones, sin movimientos iguales uno a otro, ¿no? Movimientos naturales. Y de eso, muy pocas repeticiones que nos llevan a la hipertrofia. O sea, en la naturaleza el trabajo de fuerza que haría es pues, un salto grande para saltar un arroyo, colgarte de una rama para intentar coger unos frutos de un árbol. En todo caso, si me apuras, pues tirar una piedra para cazar a un animal o para pelearte con otro enemigo, ¿no? O un puñetazo para pelearte con otro hombre. Pero si te fijas, son una repetición, 2 repeticiones máximas, ¿no? Un sprint muy corto para escapar de un peligro, ¿no? De 30 segundos, de 20 segundos, ¿vale? Esos son los trabajos de fuerza que se pueden hacer en la naturaleza. La hipertrofia, esto hice en un vídeo y fue un poco polémico, ¿no? Porque, claro, le puse de título, la hipertrofia es una aberración evolutiva, ¿no? Entonces, claro, la gente se enfadó. Pero bueno, lo que quería decir con eso y ojo que no se te enfadan 4 enclenques, ¿eh? Se te ponen en medio cuatro bicharracos. Bueno, la masa muscular no está relacionada, ¿no? Bueno, sí que está relacionada en parte, pero no tanto con la fuerza, ¿no? O sea, porque al final la fuerza tiene un gran componente de control motor. Tú puedes estar muy fuerte, hacer press de banca, y luego al sacar en tenis no tienes tanta fuerza como otra persona que tenga mucho menos bíceps y mucho menos tríceps, pero que sea tenista, ¿no? Entonces, bueno, eso por ahí, ¿no? En ese sentido, si la fuerza fuera hipertrofia, pondríamos a Arnold Schwarzenegger, debería sacar más fuerte que Nadal. Claro, a ver, y no es el caso. La hipertrofia de la fibra rápida puede mejorar la fuerza si tú ya tienes un buen control motor, ¿no? O sea, la misma persona con un poco más de músculo puede tener un poco más de fuerza en el mismo movimiento. Pero es mucho más importante la técnica, ¿no? El control motor del músculo es muchísimo más fuerte que lo que llamamos adaptaciones neurales, ¿no? El impulso que hay del cerebro por la motoneurona al músculo, eso es mucho más potente, o sea, marca mucho más la diferencia que tener un poco más de sección transversal del músculo. Pero bueno, saliéndonos de eso, ¿no? Que quizás no era por lo que iba la pregunta, es lo que te decía, ¿no? Al final, el entrenamiento de hipertrofia no se sostiene en la naturaleza porque esa cantidad, no hay forma de que tú te imagines a una persona en el paleolítico haciendo 15 repeticiones, 3 series de 15 repeticiones de una piedra para hipertrofiar y tomar grandes cantidades de un alimento, ¿no? de carne o de proteína, que era muy difícil de conseguir en ese momento, ¿no? En un entorno de escasez. Llevar un músculo que además te genera más peso, ¿no? Que te hace un poco más lento. Era muy difícil. Y entonces eso se ve claro, ¿no? En que la hipertrofia además es muy costosa de mantener. A nada que la gente se descuida cuando vuelve a dietas normales, cuando vuelve a una dieta, no te voy a decir hipocalórica, ¿no? Sí, casi normocalórica, y vuelve a una ingesta de proteínas normales, se tiende a perder parte de esa hipertrofia, ¿no? Es una adaptación que se revierte muy rápidamente, lo que te está indicando que no es el camino que el organismo puede llevar, ¿no? Y por otro lado, pues porque lo vemos, ¿no? Porque en culturistas, ¿no? O deportes de mucha fuerza no tienen tanta longevidad a lo mejor como deportes de resistencia. Entonces, eso, ¿no? Lo que criticaba era que el entrenamiento de fuerza se asocie a hacer hipertrofia, ¿no? Hay que estar fuerte, pero fuerte en ejercicio y movimientos funcionales, ¿no? O sea, hay que tener una base de fuerza para luego moverse, que luego los metaanálisis que relacionan el movimiento con la longevidad, lo que más se relaciona con longevidad no es la fuerza, sino la actividad física. La fuerza es la base de la actividad física. Hay que tener fuerza, sí,
hay que tener fuerza, hay que tener un buen sostén de los músculos. Pero lo que yo critico es que no más masa muscular es mejor. Hay que tener fuerza y una masa muscular correcta, ¿vale? Ya está. Esos mensajes, a mí lo que no me gusta son los mensajes que se dan, sobre todo para gente que tiene poco tiempo, ¿no? O como por defecto de entrena fuerza, ¿no? O sea, yo creo que tienes que decirle a la gente, entrena, ¿vale? Muévete, haz actividad física. Entrena fuerza, bueno, al hacer, por ejemplo, cuando haces trail running, ¿no? Tú que haces por la montaña, haces fuerza. Cuando vas a saltar un arroyo, cuando saltas una piedra en piedra, vas haciendo fuerza, haces saltos máximos. O sea, hacer un salto máximo es idéntico a hacer una RM, solo que en vez de hacerla en sentadilla, pues hacer una RM de otro movimiento, ¿no? Pero es fuerza máxima. Cuando hacemos Usain Bolt en los 100 metros, que da 22 zancadas, creo que son, pues esas 22 zancadas es como hacer 22 RM en el gimnasio, ¿vale? No es la prensa, no es la sentadilla, es una zancada, pero es fuerza máxima, ¿vale? Eso es fuerza. Entonces, claro, creo que el mensaje de fuerza solamente es fuerza cuando hacemos hipertrofia y solamente fuerza en gimnasio, creo que es erróneo. Y dentro de eso, que está bien que lo haga, o sea que mejor que hagas fuerza en el gimnasio a que no hagas nada. Pero sí que no me gusta, me parece que no es el mensaje que hay que darle a la gente, que se diga entrena fuerza como cuando se critica el cardio, ¿no? Que si cardio crónico, que si tal, ¿no? De hecho hay un influencer que me gusta mucho, Víctor Tellez se llama. Víctor Tellez. No, bueno, no, Steve Madden, ¿no? Pero bueno, decía algo así como que, oye, cuando alguien te llame al entrenamiento de resistencia cardio, ya recela, porque, o sea, no. Ya. No, bueno, cardio o sea, es todo, ¿no? Sí, bueno, cardio es todo, y entrenamiento de resistencia es cardio, es fuerza, habilidades, si vas haciendo trail por la montaña, pues son habilidades espaciotemporales, en fin, es todo, sí. De hecho, el propio término fuerza hipertrofia creo que también podría ser erróneo porque la fuerza per se no hipertrofia. Lo que hipertrofia es el volumen total junto con una intensidad específica de repeticiones de una expresión de fuerza, ¿no? Entonces se dice, oye, hay que hacer fuerza hipertrofia para mejorar tu salud, y encima esto me lleva a otro titular que creo que se recurre mucho a él y que me dirás tú qué opinas de esto. Hay que ganar masa muscular a toda costa para tener longevidad, porque esto supone una reserva estructural y una reserva casi cognitiva para cuando empecemos a tener la sarcopenia, la osteopenia, etc, etc. Es decir, que es como que hay un exceso de valoración hacia ganar masa muscular de forma indefinida y poniendo el foco exclusivamente sobre la masa muscular y no sobre el medio que genera esa masa muscular. ¿Tú qué opinas sobre eso? Llega un punto donde más no es necesariamente mejor y puede ser perjudicial. Al final, también más masa muscular pues nos hace ser más lentos, ser menos eficientes, tener menos capacidades de hacer ejercicio de resistencia o de hacer actividad física. Entonces, estoy de acuerdo en que tener fuerza te va a venir bien, ¿no? Tener un mínimo de masa muscular te va a venir bien, pero es que esa masa muscular es la que te va a venir de forma automática, ¿no? Tu cuerpo va a construir esa masa muscular para adaptarse a tus niveles basales de actividad. O sea, no necesitas, o sea, no porque ahora te hinches a press de banca y a sentadilla, cuando tengas 80 años, vas a estar mucho mejor, ¿no? Entonces, tienes que tener un mínimo de fuerza, puedes intentar mejorarla, pero no ya pasarte hasta el extremo de que tanto trabajo de fuerza te está limitando cosas más importantes, como la cantidad total de actividad física que estás haciendo. Y en esa misma línea también con el ejercicio cardiovascular, ¿no? Que también se demoniza el cardio como si fuera una herramienta o una actividad que merma el mantenimiento de la masa muscular, ¿no? Y por ende también merma nuestra longevidad. Claro. Es que escucho un poco desde los dos extremos continuamente. Pero es que esa relación, es que estamos partiendo de la base, ¿vale? Para mí no es una base correcta. Esa base que defiende mucho de que más masa muscular va a ser más longevidad, eso no es correcto. Es cierto, ¿vale? Tú cuando coges a una población de ancianos o sedentarios, personas en muy baja forma, eso sí, lo que necesitan es fuerza, lo que más calidad de vida les va a dar a esas personas es fuerza, porque no tienen el mínimo para luego tener movimiento, para tener actividad física. Si tú no tienes el mínimo de poder levantarte del sofá, de que te caes al suelo, o porque nunca has trabajado nada de fuerza, pero ni de fuerza ni de actividad física, ¿no? ni de running, te caes al suelo y te parte la cadera, ¿no? Porque ya tienes osteoporosis. O sea, si tú no tienes unos mínimos de fuerza, está claro que no vas a poder hacer luego
actividad física, ni vas a ser válido, ni vas a estar bien en la sociedad porque te van a tener que ayudar y entonces eso también te afecta mentalmente, ¿no? Y socialmente y eso te va a deprimir. Al final se junta todo, ¿no? Entonces, tener un mínimo de fuerza es imprescindible. Eso es lo más importante, ¿no? Una vez que cuando tú estás mal, cuando empiezas, tienes que tener un mínimo de fuerza para ser funcional. Independientemente del músculo. Bueno, Porque una cosa y la otra van unidas. al principio sí, más o menos. O sea, ¿Tú estás fuerte? Porque no, tú estás finito, bueno, ¿eh? Tú estás finito. Pero ¿tú cuántas flexiones te haces ahora mismo? Si te pones ahí en el suelo, ¿cuántos push-ups haces? ¿Cuántos crees que haces? Porque creo que hace tiempo que no haces un set al fallo de push-ups. No, al fallo no he hecho, no sé, pero bueno, es que no tengo ni idea, pues no sé, 50 a lo mejor. ¡Ojo! Sí, ¿no? ¡Ojo, eh! Pero porque yo peso poco. O sea, yo sentadillo... Es que claro, y luego sabes lo típico de los comentarios que llegan, que sí, que dice que está flipado, que cuántas hace. Mira, no me voy a meter y ya está. Sabes que tendrás que hacer, sabes que vas a tener que demostrarlo en otro momento, ¿no? Luego lo hacemos y lo subimos a Instagram. Venga, pero bueno, a ver, venga. Que no es mi disciplina hacer ni flexiones ni dominadas, ¿no? No es el objetivo al final, ¿no? No, pero has dicho algo muy interesante, Manu, y es que peso poco. Y es que la fuerza desde el punto de vista evolutivo, a ver, corrígeme si me equivoco, se entiende mucho mejor a nivel sistémico como la fuerza no absoluta, sino como la fuerza relativa. Es decir, que la fuerza se parece más a moverse rápido que a mover pesado, a mover muchos kilos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, es la fuerza masa por aceleración, ¿no? Entonces, claro, según la masa que le pongas, es que la levantes lo más rápido posible, ¿no? Eso es la fuerza. Entonces, sí, estamos hablando de eficiencia a nivel de salud, entrenamiento de fuerza para la salud y no entrenamiento de fuerza, con fuerza hipertrofia necesariamente. ¿Un cuerpo más fino es más longevo que un cuerpo más hipertrofiado, que tira a la hipertrofia, un cuerpo musculado tirando a croissant? ¿El cuerpo hipertrófico, la persona que entrena hipertrofia, Jimbro de libro, es menos longeva que esa misma persona con menos masa muscular? Bueno, estudios observacionales dicen que sí, ¿no? Cuando vemos deportistas de diferentes disciplinas y cuánto viven, nos dicen que sí, ¿no? Que los deportistas de resistencia tienden a ser los que viven un poco más. Los de equipo, más o menos parecidos, ¿no? Y luego los de fuerza suelen ser un poco menos. Luego tenemos algunos indicios también, pues a nivel fisiológico, que también nos pueden indicar que van por esa parte, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que una de las adaptaciones o uno de los estímulos que mejor se relaciona con la esperanza de vida es el déficit calórico, ¿no? Ya sea por ayuno o ya sea por un déficit calórico ligero sostenido en el tiempo. Entonces, bueno, ahí ya te está diciendo cosas, ¿no? De, oye, esto se ha visto en animales, se ha visto en personas, ¿no? Oye, los que comen menos, incluso un poco, los que tienen menos gasto calórico basal, ¿no? Los que tienen un metabolismo más lento, suelen vivir más, suelen ser más longevos. Algo nos está indicando y eso pues se relaciona, ¿no? Con que sabemos que somos una especie que ha evolucionado en la escasez, ¿no? En que no es normal estar pues siempre comiendo más de lo que gasta, o siempre en dietas muy altas en proteínas, muy alta en calorías, que además pues sabemos también, ¿no? Esto del IGF-1, ¿no? La hormona de crecimiento, pues el estado anabólico, ¿no? Cuando lo mantiene mucho en el tiempo, también aumenta la probabilidad de tener problemas, ¿no? Tipo mutaciones o tipo cánceres, que no digo que porque tengas músculo lo vaya a tener, pero sí sabemos, ¿no? Pues que promover el anabolismo todo el rato, sin periodo de catabolismo, pues es más fácil que lleve a problemas y, como se ha visto, pues normalmente la longevidad de las personas con muchísima masa muscular es más baja, ¿no? Esto, otra vez, vuelvo a decirlo, ¿no? Para que la gente lo entienda. O sea, no estoy diciendo que no entrenes nada de fuerza, no digo que no tengas nada de músculo, ¿vale? Pero lo que digo es que llega un punto que más no es mejor, sino al contrario. Sí, que el músculo es una consecuencia de sentirte móvil, de ser capaz de moverte rápido, de tener una capacidad energética alta, ¿no? De salud, en definitiva, ¿no? Claro. Lo que pasa, al final, también te das cuenta, o sea, que muchas veces nos encantan las respuestas simples a problemas complejos, ¿no? Y oye, a gimnasio es una respuesta muy cómoda, ¿no? Porque todo ese problema de qué hago, qué no hago, ¿no? Yo me voy al gimnasio y los ciclistas siempre decimos, ¿no? Hay muchos ciclistas, bueno, yo ya no soy ciclista, ¿no? Pero deportista de resistencia. Y siempre estamos con la risa de que cuando dejamos el deporte de competición, pues nos hacemos... nos metemos al gimnasio, ¿no? Porque, claro, estás acostumbrado a sufrir tanto en el deporte, ¿no? A pasar tanto esfuerzo, tantas horas, que luego, entrenando 20 minutos, 3 días a la semana,
pues nota un montón de mejoras, ¿no? Y además es algo que, seamos sinceros, la mayoría de la gente, una de las piezas fundamentales para ir al gimnasio y estar muy musculado, claro, tú te engañas diciendo que es por salud, que encima, si te dicen que es por cuanto más musculado estás, más salud, o mejor todavía. Pero si eso encima además te hace verte bien en el espejo, te hace atraer a las mujeres, pues obviamente es que, claro, es que no tiene puntos débiles, ¿no? Es que es una narrativa perfecta, porque, oye, te están diciendo que te estás poniendo súper en forma, súper saludable, ¿no? Y tú vas creciendo y encima te ves bien, ¿no? Y encima atraes, pues es muy difícil luchar contra eso, ¿no? Entonces, bueno... Tocas los dos dolores de la supervivencia, que es precisamente sobrevivir, o sea, tener salud, y por otro lado, después de sobrevivir, aparearse. Efectivamente, O sea, sí, que sí. te pones todo mamado y encima ligas más. Claro, y encima rápido y sin sufrir mucho, ¿no? Claro, claro. No como los ciclistas o los corredores de montaña. Claro, al final los estímulos evolutivos son Son jodidos. son esfuerzo, bueno, porque nuestro organismo nos genera esfuerzo porque, claro, no es algo que desees buscar, ¿no? Es perder energía, ¿no? El organismo siempre intenta mantener la energía. Todas las cosas que te hacen perder energía son sensaciones desagradables, ¿no? El frío, cuando pierdes calor, ¿no? El frío, el hambre, son sensaciones desagradables. El esfuerzo es una sensación desagradable, la fatiga, ¿no? En cambio, las cosas que te hacen ganar energía, cuando te pones en invierno al sol, ¿no? Que te aumenta la temperatura corporal, cuando comes, ¿no? Todo lo que te acerca a la homeostasis de forma facilitada, ¿no? Claro, lo que te hace estar más cerca de sobrevivir, ¿no? Ya. Lo que te hace más fácil tu supervivencia, pues todo eso nos genera sensaciones agradables al organismo. Cuando son cosas que nos ponen en un compromiso, nos generan sensaciones desagradables. De hecho, fíjate que los dos extremos de la expresión de la fuerza, uno es la resistencia a la fuerza, que es el ciclismo y el trail, y el otro es la potencia máxima, el Usain Bolt de turno, están completamente alejados del tipo de entrenamiento hipertrofia que está en el medio, que digamos que es como el más cómodo. Y aquí se me echarán encima los culturistas que dirán, tú no has hecho un set de 20 repeticiones con excéntricas lentas de prensa, etcétera. Sí, vale, ok. Pero en un contexto normal, el 3x10 de gimnasio, que pican las últimas 3 repeticiones, no tiene nada que ver con hacer un sprint a máxima intensidad de 15 segundos o con hacer un puerto en bici durante 3 horas. Claro, a ver, es que aunque sea el mismo esfuerzo, aunque el sufrimiento sea de 10 sobre 10, pero claro, no es lo mismo hacerlo 3 segundos que 3 horas, ¿no? Ya, totalmente, claro, eso que, es. Y después descansar 2 minutos. Claro. No, es que yo no me quiero meter en qué deporte es más duro, porque si estamos en salud, pues salud y rendimiento puro, tanto ya sea hipertrofia como sea ciclismo, como sea trail, no tiene por qué ser lo mismo, pero está claro que el sufrimiento o el esfuerzo que tiene una competición, un trail, un ciclismo, ¿no?, de carretera, lo que sea, es que el que no lo ha vivido no lo puede entender. O sea, es que es imposible explicarlo. O sea, el llevar 6 horas a tope, o sea, a tope desde que sale y mañana otra vez, eso pero hay que haberlo vivido. Pero tampoco es salud. O sí, ¿qué opinas sobre el alto rendimiento como sinónimo de salud? En estos casos no. O sea, en estos casos... En cualquier deporte. En alto rendimiento no es salud. Ahora, hay deportes donde el alto rendimiento se puede mantener mucho más tiempo sin perder la salud y hay otros donde el alto rendimiento en poco tiempo te lleva a la enfermedad, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? En deportes más de fuerza pura, de combate, o incluso, mira, para ponerte un extremo máximo, o sea, hay gente que compite en concursos de comer perritos calientes. Y eso se puede entrenar, ¿no? Eso lo entrenan, ¿no? Y hay distensión abdominal, hay cambio de la microbiota. Pues si lo mantienes en el tiempo, ese rendimiento, ¿no? Tú vas entrenando cada vez a comer más, ¿no? Y el cuerpo se va adaptando, cada vez eres mejor comiendo perritos calientes, pero a los 6 meses o al año, según lo que aguantes, pues vas a tener problemas, ¿no? Desde problemas gastrointestinales y disbiosis hasta problemas metabólicos de todo tipo, ¿no? Terminas pues con diabetes, con hipertensión arterial, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el rendimiento y la salud son diferentes. Lo que pasa es que para tener buen rendimiento tienes que tener muy buena salud. Pero eso no quiere decir que porque tengas muy buen rendimiento vas a tener siempre buena salud o que el rendimiento sea lo que genera la salud. Me voy a poner otro símil que espero que se entienda mejor.
Mira, imagínate que hay un trozo de tierra muy fértil, ¿no? De un bosque, ¿no? Que lleva siglos, bueno, milenios y milenios, donde se va creando el suelo, ¿no? Porque está el bosque, y el bosque lo que tiene, pues que las hojas de los árboles que van muriendo, ¿no? Que van cayendo, los troncos de los árboles, gracias a los microbios, ¿no? Y a las bacterias que hay ahí, se van convirtiendo también en materia orgánica. Y entonces un bosque va manteniendo el suelo o incluso creándolo, ¿vale? Entonces, un suelo fértil en un bosque, en un estado natural, se mantiene. Claro, tú, si quieres mejorar el rendimiento mucho, ¿no? Lo que hacemos normalmente, talamos y ponemos, imagínate, pues un campo de lechuga en régimen superintensivo, ¿no? Y entonces, la productividad de ese trozo de tierra, ¿no? El rendimiento, mejora una barbaridad. Y como ya tenía un suelo que era fértil, pues claro, a un suelo fértil, si lo exprimes y si encima lo exprimes de más y coges agua de pozos, ¿no? Y empiezas a coger el agua de los acuíferos, le empiezas a echar insumos, ¿no? Fertilizantes, o incluso si quieres extremar, pues hasta matas los animales, ¿no? O sea, biocidas, ¿no? Pues para los insectos y tal. Claro, el rendimiento puede subir una barbaridad. Y tú, como tenías partidas de un suelo fértil, el rendimiento mejora, mejora, mejora. Tiene un rendimiento muy alto hasta que se agota ese suelo. Una vez que se agota, ya no va, aunque sigas echándole insumos, aunque sigas echándole productos, ya se va secando el agua, va siendo un suelo más seco, ya deja de ser fértil, ya no tienes rendimiento ahí, ¿no? Entonces, ya, por mucho que tú quieras seguir, ya no va a tener ese rendimiento. Entonces, la salud es la base del rendimiento hasta que la salud se agota, ¿vale? Cuando el rendimiento es ya, pues, o está demasiado alejado de lo que el cuerpo puede asimilar, o se mantiene mucho tiempo, pues es lo que nos pasa, que dejas de rendir. Eso que le pasa a muchos deportistas, que se agotan. Muchos de los que empiezan más jóvenes también les pasa que terminan su carrera deportiva antes. Tienen como ese periodo donde explotan sus recursos, y si no lo han hecho bien, o sea, si han sido demasiado específicos, se han ido demasiado a la vertiente de rendimiento, se han olvidado de la salud, pues van a terminar muy rápido con su carrera deportiva. En cambio, una persona que lo entienda, que lo sepa controlar, puede seguir haciendo ejercicio con más o menos rendimiento, pero con un buen nivel durante mucho tiempo, o con periodos de más nivel, otros periodos más concentrándose en la salud. Me ha encantado cómo lo has explicado. Con esa analogía con el suelo y con la naturaleza, y es que hay muchos parecidos entre la naturaleza del ser humano y la naturaleza en la que vivimos, ¿verdad? Sí, sí, hay muchísimos parecidos. Vamos, me gusta mucho este tema, ¿no? Hice un podcast y he hecho muchas reflexiones y las he escrito y así. Me había apuntado algunas si quieres, porque Dale. cuando me lo has dicho esta mañana del tema. Además, yo es que soy amante de esas reflexiones que haces, porque es verdad que nos han alejado de nuestra naturaleza, ¿no? Y no sé si nos han alejado o es que la hemos perdido por necesidad gracias a explotar nuestras capacidades en general, ¿no? Ser más productivos continuamente, tanto a nivel mental como a nivel físico, como a la velocidad a la que va el mundo, nuestra biología cada vez se aleja más. Y es que lo natural necesita tiempo para generar adaptaciones, como el suelo del que hablabas, ¿no? El suelo lo explotas y cuando ya está cansado, está fatigado, necesita tiempo para regenerarse, ¿no? La tecnología no necesita tiempo para regenerarse, pero nosotros sí. Exactamente, se junta pues una sociedad donde no tenemos paciencia, ¿no? Queremos resultados ya, que yo lo veo con los deportistas, ¿no? Al final la gente va saltando de un hack a otro hack, ¿no? Biohacking. Sí, van como desesperados buscando los secretos porque no quieren esperar. ¿No? El camino largo, que es el único camino, ¿no? Que el camino verdadero, no es glamuroso. Entonces, claro, vas saltando de un hacking a otro, ¿no? De un extremo a otro, viendo las cosas más rompedoras porque quieres saltarte cosas y quieres encontrar ese secreto que no tiene nadie, ¿no? Y eso se junta además con la forma en que entendemos la salud o el cuerpo humano, ¿no? Basado en el modelo biomédico, bueno, que lo reduce a sus partes, trata de interpretarlas como si fuese una especie de puzzle, ¿no? Y yo veo que nos hemos olvidado de centrarnos en las funciones, ¿no? En un abordaje más ecológico. Al final, cuando se estudian, por ejemplo, los ecosistemas, ¿no? Volviendo a lo que decíamos, pues se estudian más desde el ámbito de las interrelaciones entre especies y de las funciones, lo que podríamos llamar un paradigma ecológico o teleológico, ¿no? Basándose en las funciones que tiene cada especie o cada individuo dentro del grupo. En cambio, cuando nos vamos a la persona, analizamos partes, ¿no? Y funcionamientos, como si fuese una máquina. Este transportador hace esta función, esta enzima hace esta función, y entonces, claro, si inhibe la comunicación entre esta enzima y este transportador, pues entonces mejora esta enfermedad y tal.
Y claro, eso funciona a veces en laboratorio, pero luego lleva a efectos en cascada inesperados, ¿no? Porque el modo el comportamiento del organismo, que bueno, no es el objetivo de este podcast, ¿no? Pero bueno, es autoorganizado, es flexible, variable, o sea, no funcionamos siempre igual, ¿no? Más que un puzzle, ¿no? Seríamos un cubo de Rubik. Entonces, ese manual que buscamos de resolver, de instrucciones del organismo, que es algo que yo también he querido, ¿no? Que yo siempre he pensado que, o cuando era estudiante, ¿no? Pensaba, bueno, cuando termine la carrera, sabré entrenar a la gente porque tendré la respuesta a todas las preguntas. Cuando terminé la carrera me di cuenta que no las tenía. Entonces estudié más por mi cuenta y me daba cuenta que seguía sin tenerlas porque ese manual no existe, ¿no? Si fuese un manual, sería un manual dinámico que cambia a cada momento, donde cada vez que toca una pieza, como en el cubo de Rubik, cambian las demás, ¿no? Entonces ese es el problema, que estamos tratando de analizar a los seres humanos como si fuésemos máquinas, cuando en realidad, si quisiéramos entendernos bien, tendríamos que analizarnos como si fuésemos eso, un bosque o una ciudad o una sociedad, ¿no? Son sistemas complejos, ¿vale? Donde todo está interrelacionado, todo está trenzado y donde cada vez que tocamos una parte, cambia el todo, cambia el conjunto, ¿no? Y ese seguramente es uno de los problemas que tenemos a la hora de la salud. Bueno, no sé si tenías por ahí apuntadas algunas... Sí, bueno, tenía muchas así apuntadas, así reflexiones, ¿no? Por ejemplo, una cosa que me gusta o que me llevo, ¿no? De la ecología al ser humano, es que al final lo que son amenazas para uno, ¿no? O perturbaciones para uno, son la oportunidad para otro, ¿no? O sea, por ejemplo, hay especies, imagínate un pino negro, un enebro, que no pueden crecer en los fondos de los valles, aunque en las zonas donde se vive mejor, ¿no? Donde la temperatura es más cómoda, donde no pega el viento, donde hay más agua, en esas zonas hay especies mucho más fuertes que conquistan, ¿no? Imagínate el haya, el abedú, el abeto, un poco más arriba, y tienes que irte a donde los otros no pueden llegar, donde duele, donde hace frío, donde hay menos agua, para tener tú ahí tu sitio, ¿no? Tu oportunidad, ¿no? Tu oportunidad, ¿no? Y es lo que pasa a veces en la sociedad, buscamos siempre lo fácil, dicen que el camino fácil es el más difícil porque es el que está más transitado, ¿no? Es donde más competencia tiene. Totalmente. ¿No? Los famosos océanos rojos o océanos azules, que esto es un término más de marketing, ¿no? Y de ventas. Sí, exactamente. Otra cosa que sí que me parece relevante, ¿no? Al final, en ecología o en biología, una especie no se puede entender fuera de su nicho ecológico, ¿vale? O sea, imagínate, un pino no es lo mismo un pino que es majestuoso en el fondo de un valle que un pino que es apenas una mata rastrera en lo alto de una montaña, ¿no? Entonces, cada especie, según el nicho en el que vive, tiene unas funciones y digamos que funciona de una manera diferente, ¿no? Y va a alimentarse de unas cosas o de otras, ¿no? En cambio, en el ser humano parece que olvidamos este nicho ecológico, olvidamos dónde estamos, de dónde hemos crecido todos y buscamos como intervenciones que sean generales para todos los seres humanos, ¿no? Yeah. No importa si si tus descendientes son centroeuropeos o si tienes más rasgos de descendientes africanos o si eres más de Latinoamérica o de Australia, ¿no? Parece que todos tenemos que comer lo mismo, ¿no? Y eso se ve con los alimentos, una dieta occidentalizada, ¿no? Donde tú comes alimentos de Sudáfrica, de Sudamérica, yo qué sé, de Islandia. Entonces eso es una cosa que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? Las diferencias que hay entre las personas en función de dónde viven y lo importante que es dónde vives, de cómo tú vas a estar, ¿no? Al final, pues queramos o no, no es lo mismo vivir en el centro de una ciudad que vivir en la naturaleza, o dentro de una ciudad, pues no es lo mismo en una ciudad que tenga zonas verdes y parques donde puedas relajarte que cerca de los coches, ¿no? Nuestra fisiología no funciona igual, ¿no? Los niveles de cortisol por el ruido o por el estrés van a ser diferentes, ¿no? Y una cosa que en el ser humano no tenemos en cuenta, ¿no? Como que pensamos que somos máquinas, que como si fuésemos un taladro, ¿no? Que funciona igual aquí que en Nairobi, ¿no? Y eso no es verdad. Somos totalmente dependientes del contexto. Nuestro funcionamiento, ¿no? Nuestra fisiología va a cambiar en función de dónde estemos y también lo que podamos conseguir, ¿no? Que ponía en una de estas reflexiones, ¿no? Que decía, es que Pogačar no hubiera ganado el Tour de Francia si hubiese nacido en Kenia, por ejemplo. Sería igual de bueno, seguramente, pero no le habrían dado una bici, o no habría entrenado desde joven, o no habría llegado al sitio donde tiene que estar, ¿no? Y es una cosa que se nos olvida. Esta dependencia del nicho era, ¿no? Como lo mencionabas. Sí. ¿Es determinante? ¿Esa dependencia del nicho es determinante para la salud de la persona, del individuo? Sin duda. Pero, ahí viene mi diferenciación, dentro de un contexto natural. Es decir,
dependencia del nicho, sí, pero es lo que llevamos compartiendo toda la historia del ser humano, que es un entorno vegetal, un entorno natural, ¿no? Es decir, una ciudad, por ejemplo, un entorno artificializado es algo que no supone una dependencia de nicho y que no nos va a producir salud. No sé si me he explicado bien. No O sea, sé. por ejemplo, si estamos hablando de dependencia de nicho y es que cada persona se va a comportar de forma diferente o va a tener una salud diferente, como por ejemplo lo que has dicho de Pogacar, que si hubiera nacido en Kenia, que hubiera cambiado su nicho, no hubiera tenido las mismas posibilidades y no hubiera tenido ese rendimiento, ¿no? Pero estamos hablando de un entorno natural. Dentro de hablar de salud igual a naturaleza, o naturaleza de la salud o naturaleza del entrenamiento. Si esas condiciones no son naturales y son condiciones artificiales, tenemos menos posibilidades de tener bienestar, rendimiento, salud. Claro, sin duda. Al final, ya es que al estar en un ambiente más artificial es mucho más difícil que tenga ese conjunto de estímulos que decía que es el que tu cuerpo espera para funcionar correctamente. Lo puedes tener. O sea, hay gente que vive muy bien y vive muy sana y muy longeva y muy feliz en la ciudad. Pero bueno, tienes que buscarlo de una forma ya más proactiva. O sea, mira, te voy a poner una historia también. Venga, Hoy va a ser día de la historia. me encantan tus historias, Manu. Claro, mira. Si os están gustando, perdona Manu, si os están gustando las historias de Manu, pues te tienes que suscribir a YouTube y darle like y compartirlo porque son historias potentísimas. Y esta que va a contar ahora también. Esta es mi parte showman, Manu. Claro, exactamente. Al final, mira, para ilustrar esto, sabes que los que somos un poco friki, ¿no? Del tema del entrenamiento, pues estamos siempre pensando en, bueno, hemos leído un paper, ¿no? Pues estamos siempre pensando en lo que nos está produciendo el entrenamiento en nuestro organismo, ¿no? Yo me acuerdo que el año pasado hice una ruta por la montaña, salí a hacer la ruta, iba flipando, y además era verano, iba pensando, guau, mira, estoy aquí, estaba pasando calor. Digo, ahora se están activando estas proteínas de choque térmico, el ejercicio aumenta el BDNF en el cerebro, voy en ayunas, estoy trabajando autofagia, luego trabajaré la deshidratación también, porque bueno, no llevo agua, tal. Entonces, claro, te crees, ¿no? A veces te crees que dices, joder, qué sano soy, ¿no? Soy el 1% de la población que está haciendo las cosas que no hace nadie, ¿no? Que esto es un estímulo súper bueno para la salud. Y claro, iba haciendo la ruta y en mitad de la ruta, en uno de los sitios más inhóspitos, me encontré las ruinas de un cortijo con unas eras de labor y tal, ¿no? De estos que estaban abandonados, de a lo mejor hace 100 años o menos. Pero bueno, de que allí había vivido gente, ¿no? Había vivido gente durante mucho tiempo y habían tenido esa vida. Y ahí pensé, ostras, esto que para mí es uno de los días más sanos de mi vida, ¿no? O sea, he tenido que planificar la ruta, he tenido que trabajar toda la semana para tener el sábado libre, para poder hacerme esta ruta, he tenido que venir. Bueno, me ha costado un montón de trabajo, la estoy haciendo un día a la semana. Esto, para ellos era el día el día a pan día de cada día, ¿no? Entonces, obligatoriamente ya estaban expuestos a esos estímulos que yo para mí eran como increíbles, ¿no? Entonces, claro, me estaba dando cuenta, oye, esta gente sabía algo que yo no sé, o sea, esta gente había estudiado fisiología, sabía sobre la mitocondria, sabía sobre el ejercicio, sabía sobre el calor, o simplemente pues ya estaban más cerca o estaban en el nicho ecológico para el que el cuerpo había evolucionado. Todavía en esos niveles no había ese mismatch evolutivo. Que nadie interprete esto como que añora el pasado, ¿no? Ahora tenemos internet, nos traen la compra a casa. Si yo no me quejo, a mí me encanta la comodidad, ¿no? Y estoy muy contento de que tengamos ahora cosas que antes no había, ¿no? Y que antes, pues yo qué sé, se pudiesen morir de una enfermedad que hoy tenga cura. Está claro. Pero lo que sí digo es que a nivel de salud, de vitalidad, de energía, sí que estaban dándole a su cuerpo esos estímulos. Simplemente no tenían que haberlo pensado, ¿no? Simplemente estaban en el ambiente para el que su cuerpo se había forjado. Y eso ahora es lo que nos falla, ¿no? Y por eso no lo hace tan difícil. Tú puedes recrearlo igual y para eso hacemos deporte y está genial, ¿no? Gracias a actividad física, cuidando la nutrición, exponiéndonos a la naturaleza, obligándonos a quedar con amigos, ¿no? A tener contacto social, teniendo un propósito, que también es importante, que es algo de lo que no se habla y que es relativamente pues, importante. Tú ahora también lo puedes recrear, pero eso es lo que hace que mucha gente ya no lo haga. Ahora
hay gente que está muy sana, ¿no? Hay gente que se esfuerza mucho en cuidar su cuerpo, su salud, solo a todos los niveles, ¿no? Salud física, salud mental, cognitiva, emocional, salud financiera incluso, ¿no? Hay gente que se esfuerza mucho, pero también tenemos una gran mayoría que no, que antes obligatoriamente lo hubiesen tenido que hacer porque no les quedaba más remedio, ¿no? A las personas que vivían en ese cortijo, no pensaban en ellos, no, el deporte se hubieran reído si hubiesen visto que alguien sale a correr, ¿no? Por gusto, sin que le paguen, ¿no? Se hubieran reído, pero porque lo hacían en su día a día. Claro. Ahora tenemos que hacerlo por gusto y el que no lo hace... Ellos pagarían por no salir a correr. Claro. Y el que no lo hace, pues es el que tiene problemas, ¿no? Ya. Claro, luchamos además contra esos instintos, contra ese circuito tan bien cableado que nos hace tratar de mantener energía y el que nos hace preferir estar en ese sofá que preferir estar corriendo, ¿no? Sobre todo cuando no estamos acostumbrados y no tenemos esa recompensa que da o anticipamos esa recompensa que nos va a dar el correr, ¿no? A nivel de la bioquímica cerebral que nos produce, ¿no? Ese aumento de serotonina o de dopamina. Sí, en ese sentido también haces una explicación muy buena en tu libro, que me encanta, sobre que no nos hace falta saber sobre técnica de carrera para correr bien, lo único que nos hace falta es correr más rápido. Sí, o de lo de dar clases de vuelo a los pájaros, ¿no? Que es una cosa que, sí, que claro, se acaba de... Sí. Explícanos esto, que me encantó también. Claro. Al final, bueno, sabemos que la técnica de carrera surge de forma autoorganizada, ¿no? Que tú no... O sea, cuando se trata de entrenar la técnica con método analítico, de repetir un ejercicio, eso tiende a llevar al final a ser menos eficiente en el ejercicio. Cuando ves a la gente muy técnica en algo, no lo han hecho en base a repetir ejercicios, sino en base a exponerse a la situación. O sea, Ronaldinho o Messi no han aprendido a jugar en base a repetir el gesto de lanzar, sino a jugar, pues eso, jugar mucho al fútbol, ¿no? Los brasileños más en la calle, Messi más con jugadores, pero digamos que a exponerte a la situación real. Entonces, mira, lo voy a relacionar con uno de los que tenía apuntado ahí, que es de la relación entre naturaleza y rendimiento, que es un fenómeno que se llama en biología convergencia evolutiva. Y es como especies que no han estado nunca juntas, ¿no? Que han evolucionado por líneas, o sea, por lineaje, ¿no? Por líneas evolutivas diferentes o incluso en continentes diferentes, dan lugar a las mismas estructuras. ¿Vale? Un ejemplo, pues puedes ver, por ejemplo, el cóndor y los buitres, ¿no? Son dos carroñeros que tienen también pues, un cuerpo parecido, ¿no? Son muy similares, habiendo estado en continentes diferentes, o más fácil todavía, pues entre los pájaros y los murciélagos, ¿no? Pájaros que vienen de los reptiles, los murciélagos que son mamíferos. Y ambos tienen alas y ambos vuelan, ¿no? Han dado lugar al mismo comportamiento, a la misma función, o sea, la misma estructura, porque tienen la misma obligación, el mismo objetivo, que es volar, escapar del suelo, pero viniendo de formas muy diferentes. Y los dos han llegado a la misma solución. Y eso es lo que pasa muchas veces en el deporte. O sea, creemos que hay una técnica óptima para lanzar, para golpear, y no es que haya una técnica óptima, es que las de los mejores se parecen porque de forma explorando y de forma autoorganizada han ido llegando a ese gesto que es más eficiente, pero no es el mismo gesto nunca, siempre corren un poco diferente. Si ves a dos mejores corredores o dos mejores ciclistas, nunca pedalean exactamente igual, nunca corren exactamente igual. Cada uno tiene una diferencia en función de, por ejemplo, sus condicionantes internos, ¿no? De si tiene las piernas un poco más largas, un poco más cortas, si tiene más fibras rápidas, más fibras lentas, cómo ha ido aprendiendo, ¿no? El fenómeno de dependencia del camino, etcétera, ¿no? Entonces, este fenómeno, ¿no? Que se da en la naturaleza y se va viendo. Entonces, todas las técnicas, ¿no? Llevándolo a tu pregunta, la técnica de los deportistas de élite se parece, pero nunca es igual. ¿Por qué? Porque llegan de forma autoorganizada a una técnica parecida que es la más eficiente para satisfacer la tarea. Aunque el resultado final sea el mismo. Aunque el resultado sea el mismo. O sea, esto donde me lleva nuevamente es a que pensar, por ejemplo, otra vez hablando de la masa muscular y la salud, que buscar masa muscular como fin último es un error de base porque obtener masa muscular no es más que el medio adaptativo de una función de movimiento. Efectivamente, lo has descrito a la perfección. La masa muscular llegará. Tú céntrate en el movimiento que tienes que hacer, en la fuerza, en todo caso, y tu nivel de masa muscular, si está bien alimentado, serán los que tengan que ser. Eso es la clave, yo creo. Manu, vamos a pasar a hablar de la alostasis, tío. Es que es un término que también es relativamente nuevo, ¿no? Bueno, no es nuevo, Peter Sterling es quien lo acuña, ¿puede ser? Sí, Sterling y Eyer fueron los primeros a hablar de alostasis, pero eso en el 88. Ajá. Pero que pasa con muchas cosas, ¿no? O sea, no es un concepto nuevo, pero se ha empezado a hablar de él
hace muy poco. O sea, en los últimos 5 o 10 años, ¿no? También con la traducción de algunos libros, o sea, o ellos que han escrito libros, ¿vale? Sterling Neye, McEwen también, que es otro investigador. Pero sí, se ha popularizado en los últimos 5, como mucho, 10 años. Y de hecho es un término que todavía no se utiliza mucho. ¿Qué es la alostasis? Explícanosla, Claro. para Damis. Sí, alostasis significa estabilidad a través del cambio, ¿vale? Alostasis, que se diferencia de la homeostasis, ¿no? Que sería mantenerse estable. La alostasis es lo que es un paradigma, ¿no? O una forma de entender el organismo que nos dice que para nosotros mantenernos con vida en un entorno que siempre es dinámico, pues nosotros estamos en una estabilidad dinámica. O sea, nuestros niveles de la mayoría de parámetros están siempre fluctuando para que el orden del organismo no se pierda. O sea, por ejemplo, si medimos los niveles, imagínate, de glucosa plasmática, de presión arterial, los niveles de variabilidad de frecuencia cardíaca, los niveles de distintos biomarcadores, ¿no? De hormonas a lo largo del día, siempre vemos que son fluctuaciones más o menos amplias, dependiendo del parámetro que estemos midiendo, pero todo está cambiando continuamente para que nosotros nos mantengamos estables, ¿no? Yo hoy, a lo largo desde que me he despertado, pues he pasado por muchas situaciones, me he despertado tranquilo, luego he tenido que conducir, luego he venido a Andorra, luego te he buscado dónde estabas, luego te he visto, me he empezado la entrevista un poco más nervioso, luego te vas relajando. Todo eso son cambios, ¿no? Por ejemplo, en mi nivel de activación, hormonas que llegan al cerebro, cortisol, adrenalina, pues la glucosa, todo eso ha ido cambiando a lo largo del día y yo no me he dado cuenta, yo he estado bien, ¿no? Yo me he estado adaptando a lo que me demandaba el entorno en cada momento, que era diferente. A veces necesitaba estar más relajado, a veces más estresado. Si como, ¿no? Si luego como, pues necesitaré también un estado más anabólico, donde tenga el organismo me bajará, ¿no? Me relajará para poder hacer la digestión bien. Si necesito, en fin, te vas adaptando a lo que vas necesitando en cada momento, ¿vale? Eso es la alostasis. Es prepararte, anticiparte a lo que va a venir. Y se va anticipando tu organismo, no solo por la exposición momentánea de lo que percibe en el momento, sino por la creencia que tiene de lo que va a suceder también. Es decir, que las experiencias pasadas en base a un contexto también generan esa adaptación orgánica, ¿no? En el cuerpo. Claro, exactamente. La predicción, ¿no? O sea, imagínate, una cosa muy típica es el que siempre desayuna, siempre se levanta con hambre. El que nunca desayuna, nunca se levanta con hambre, ¿no? El organismo, si sueles mantener más o menos los horarios de comida estables, ya de forma anticipada vas preparando pues ese estado, tanto hormonal como nervioso, que te prepara para hacer la digestión, ¿no? Y te va generando el hambre, que es una de las señales para hacer la digestión, y lo vas a digerir mejor en el momento en el que estás acostumbrado a comer, ¿no? Esa fase predictiva, los ciclos circadianos son un ejemplo muy fuerte, ¿no? De fase predictiva, porque lo hemos hecho desde toda nuestra vida, ¿no? Entonces, claro, si siempre desde que naciste has hecho un hábito, ¿no? Que es acostarte a una hora y levantarte a una hora, pues al final es algo muy fuerte y entonces es muy común que te dé el sueño a la hora de que te sueles dormir, ¿no? Y el organismo te activa a la hora que te sueles despertar, incluso aunque no duermas. O sea, no sé si alguna vez has estado, bueno, supongo que tú sí, yo también lo he hecho, pero menos veces he estado una noche sin dormir, ¿no? Y tú cuando llegan las 8, cuando sale el sol... Entonces has hecho muchas. Claro, a lo mejor tú puedes tener mucho sueño, pero cuando sale el sol ya vuelves a estar casi normal. Estás cansado, pero vuelves a... Es como que haces un reset, ¿no? Eso es pues esa fase predictiva que cambia de nuevo otra vez todas las señales hormonales y biológicas que van llegando a nuestro cerebro. Y así también en el entrenamiento. Creo que es importante el término alostasis para comprender nuestra capacidad, digamos, cuánto margen de capacidad tenemos de adaptarnos a, en este caso, a un estímulo, a ese estímulo llamémosle entrenamiento o especialización en el entrenamiento o incluso longevidad, porque también estamos viendo ese paralelismo entre movernos y obtener longevidad. Digo esto porque quien nos esté escuchando también querrá saber qué capacidad tenemos de adaptarnos en el tiempo, en cuánto tiempo o qué posibilidades tenemos de adaptarnos, porque el tiempo es un componente fundamental en todo esto, ¿no? Entonces, la alostasis nos permite adaptarnos, generar aprendizajes a nivel interno y a nivel externo para obtener resultados, que se traduce en mejoras, ¿no? Por ejemplo, correr por la montaña, hoy 10 kilómetros puede suponer para mí un reto increíble, pero si lo hago durante un mes, pues dentro de un mes será
algo más fácil. Es decir, en un mes he tenido el tiempo suficiente como para exponerme a ese estímulo, generar adaptaciones y mejorar en correr por la montaña, que aunque luego se traduzca más o menos en longevidad o en salud, ¿vale? Lo he explicado bien, ¿no? Sí. Hoy estoy un poquito más lúcido. Vale, entonces mi pregunta aquí es, ¿cuánto tiempo necesita una persona para adaptarse a un deporte, a una disciplina o a una mejora de su composición corporal, a una mejora de su fuerza, etcétera? ¿Cuánto tiempo necesitamos para que nuestro cuerpo genere adaptaciones en general? Vale. El tiempo que necesitamos es, o sea, desde el primer estímulo, desde que estimulamos algo, ya estamos generando adaptaciones, ¿no? Lo que pasa que no se dan a la misma velocidad en todos los sistemas fisiológicos, ¿vale? O sea, por ejemplo, tenemos adaptaciones que se realizan a muy corto plazo, ¿no? Que se hacen muy rápido, pues por ejemplo, la reposición de los depósitos de glucógeno, ¿no? La reposición del estado hídrico, se dan en cuestión de horas, ¿no? Incluso algunas mucho más rápidas, ¿no? Como la adaptación de volver a las constantes vitales. Luego tenemos adaptaciones más lentas, como pueden ser pues, cambios estructurales, ¿no? Imagínate, crear músculo, reparar el músculo, crear mitocondria, ¿no? La biogénesis mitocondrial. Son adaptaciones un poco más lentas que se dan en plazos de días. Y luego tenemos adaptaciones que se dan, imagínate, a largo plazo, como son los cambios epigenéticos, ¿no? Cambios en la expresión de nuestro ADN, que van a hacer que nuestro nivel basal vaya creciendo. Pero bueno, al final, desde el primer momento, o sea, desde que estimulamos, o sea, aunque hagamos solamente un entrenamiento, ese entrenamiento va a tener cierta adaptación. Lo que pasa es que va a ser tan pequeña que no lo va a notar y va a ser muy fácil de revertir. Hay una ley en la alostasis que dice que el uso predice más uso y el desuso, ¿no? La falta de uso predice más desuso, ¿no? O sea, el cuerpo predice. Entonces, claro, si solo entrenas una vez, un día, la adaptación va a ser mínima, ¿no? No hay predicción de que continúes. Cuando lo vas repitiendo en el tiempo, va aumentando, ¿no? Vas teniendo más cantidad de adaptación. Y luego otra cosa importante es dónde está el límite, ¿no? O sea, si sabemos que desde el primer entrenamiento ya mejoramos, ¿hasta cuánto entrenamiento podemos mejorar? ¿No? ¿Dónde está nuestro límite? Bueno, aquí esto es muy difícil decirlo porque la mayoría de gente se va a quedar siempre lejos de su techo, ¿no? De su techo biológico, que sería la cantidad o la máxima expresión de su rendimiento al que podría llegar si se hubiese expuesto a esos estímulos desde pequeño, ¿no? Este es un concepto que habla muy bien Jesús Álvarez, que lo tuviste. Y al final, bueno, lo que venimos a decir es que tú cuando te expones a un estímulo vas teniendo esta serie de cambios, ¿no? Cambios bioquímicos, cambios enzimáticos, estructurales, epigenéticos, ¿vale? Y todo esto te va haciendo mejorar si lo vas manteniendo en el tiempo, ¿vale? El organismo va mejorando cada vez más lento, pero puede ir mejorando. Pero bueno, va a llegar a un punto donde el estímulo ya sea tan fuerte que ya no puedes seguir mejorando, ya no puedes seguir adaptándote, porque llega al techo de tu potencial genético, ¿no? O sea, hay un punto al cual ya un Homo sapiens, un ser humano, no tiene genes para seguir adaptándose, ¿no? Sí, él habla de esto como potencial biológico, ¿no? Es el potencial biológico que también lo pone en una semejanza como que tú no puedes frenar el desarrollo de un bebé. El bebé va a crecer de forma necesaria. Esto es el potencial biológico de un bebé o de un ser humano en el momento de su etapa, pero tampoco, igual que no puedes frenar su desarrollo, su crecimiento, tampoco puedes acelerarlo. Es decir, tú no puedes hacer que un bebé pase de un cuerpo de 3 años a un cuerpo de 6 años. No sé si es la misma, si estamos en el mismo contexto. Mira, yo como lo veo. Tú, imagínate, te voy a poner otro símil. Venga. ¿Vale? Mira, imagínate, porque es que al final es exactamente lo mismo. Al final lo bueno de esto, de sistemas complejos y lo que estamos hablando de naturaleza y entrenamientos que se puede dar en diferentes situaciones la misma dinámica. Imagínate que eres un alpinista que quiere subir al Everest, ¿vale? Tú estás abajo, ¿no? Imagínate, bueno, vamos a empezar en el primer campo base. Ese es donde estás tú, ¿no? Con lo que has llevado de historia hasta aquí, que tienes 15 años o que tienes 20 años, pues tu nivel, ¿no? Tu nivel de rendimiento es ese, ¿vale? Entonces, cuando tú empiezas a entrenar, sería el equivalente a ir ascendiendo poco a poco por la montaña, ¿no? Vas haciendo para Everest. A veces, como para mejorar, tienes que destruir. A veces necesitarás, si has hecho periodos o ciclos de mucho entrenamiento, necesitarás descansar un poco en un campo base, ¿no? Y mantener el nivel, ¿no? Puedes tener
2 o 3 meses donde mejoras, ¿no? Luego 2 o 3 meses donde te centras más en estímulos evolutivos, en recuperar un poco de esa especificidad o de ese entrenamiento y sigues mejorando, ¿no? Y con el paso de los años, tú vas mejorando. Esto es una cosa de años, ¿vale? No de ciclos, ¿vale? La gente se queda en ciclos de 2 o 3 meses y eso sería como subir la montaña y bajarse. Como subir y saco bajarse. abdominales para este verano. Claro. Eso es, si tú paras de entrenar, es como bajar la montaña, ¿no? Tú subes la montaña en 3 meses, que entrenas muy duro. Luego paras 2 meses o un mes Y para abajo. y vuelves, ¿no? Ya. Eso es lo que hace la mayoría de la gente. Pero si tú sigues entrenando, aunque baje un poco el nivel, si lo tienes que bajar, pues tú es como si fuese subiendo el Everest poco a poco, ¿no? La montaña, vas subiéndola, a veces te paran los campos base, a veces no, y vas subiendo, y ese digamos que es tu nivel basal, ¿no? Eso es tu rendimiento. Pero va a llegar un punto donde por mucho que ya entrenes, por mucho que quieras, hay una zona que es ya la zona donde no se puede mantener uno con vida a largo plazo, ¿no? O sea, puedes subir, pero tienes que bajar, ¿no? Hay una zona a partir de cuál hay una altura que ya tú, por muy adaptado que estés, ya no puedes sobrevivir ahí, ¿no? Esa altura pueden ser 5.000, pueden ser 6.000, pueden ser 4.000, da igual, ¿no? Cada uno, según la genética que tú tengas, va a ser más alta o más baja. Que esto sería el alto rendimiento. Ese sería podríamos decir que ese sería tu nivel basal óptimo o máximo en base a tu genética. Vale. Y luego ya tú, puntualmente, si entrenas de forma muy específica y si entrenas muy duro y limitándote a futuro, puedes subir un poco más, ¿no? Como cuando subes al Everest. Subes un poco más, pero luego vas a tener que bajar otra vez, ¿vale? Tienes como esos 2 o 3 meses que puedes hacer de que si tú soportas el esfuerzo, como el cuerpo tiene un poco de reserva, puedes entrenar un poco más duro y puedes hacer un Tour de Francia y luego bajar, ¿no? Imagínate un ciclista profesional, ¿no? Un corredor muy bueno. Está ahí en el top, o sea, está en el límite de su potencial biológico, ¿no? Está en el límite de su capacidad adaptativa. Tú puedes hacer un mes muy duro, 3 semanas, y hacerlas. Pero eso no lo puedes, o sea, no lo puedes compensar, no lo puedes mantenerlo a largo plazo. No sería adaptativo, sería algo que tú lo haces y luego obligatoriamente tienes que recuperar o recuperar, porque o recuperas voluntariamente, o enfermarás, o te lesionarás, pero vas a tener que bajar otra vez, ¿vale? Ese sería ese extra que tienes, que lo puede aguantar eso, 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero poco. Sí, o sea que un ciclista no puede estar haciendo su prime de rendimiento del Tour de Francia constantemente, a diario. Claro. De hecho, si fuera así, entonces tendría que hacer otro pico de rendimiento, tendría que mejorar su rendimiento, entonces estaríamos hablando de otro nivel más. Claro, hay ya eventos deportivos que por mucho que sean estímulos que hemos dicho, ¿no? Que sí, que estamos diseñados para hacer ejercicio de alta intensidad, de alta duración y baja intensidad y todo lo que quieras, pero hacer un Ironman o hacer un Tour de Francia está muy por encima, al ritmo que se hace, de las posibilidades adaptativas de un ser humano. Claro. ¿No? Entonces, claro, tú lo puedes hacer un tiempo si luego recuperas, pero está claro que tú no puedes soportar eso, tu nivel basal no puede ser hacer una etapa del Tour, ¿no? Por lo menos no siendo una persona de carne y hueso, ¿no? Y entre todo y esto está la fatiga, como porque hablamos de los estímulos que nos generan adaptaciones y que nos generan ese subir la montaña, ese subir el Everest, ¿no? Tirar para arriba, empujar hacia arriba, hacia el rendimiento. Pero luego hay otra serie de estados que son los que nos tiran hacia abajo, ¿no? Esto es todo el rato como una lucha, ¿no? De para arriba y para abajo. Y esa línea que nos empuja hacia abajo, de forma también necesaria, puede ser la fatiga, el cansancio. Sí. Bueno, no sería el mismo símil, ¿no? Porque al final, cuando tú vas subiendo tu nivel, estimula y recuperas, pero bueno, eso es lo que te va haciendo subir el nivel, ¿no? Pero, en fin, está claro que cuando tú perturbas un sistema, ¿no? Cuando generas un daño al organismo para mejorar, al final tienes que alternar siempre 2 ramas, ¿no? El generarte estrés y el recuperarlo, ¿no? Pues una sin la otra no te sirve. Si tú entrenas más, al final, el objetivo es que tú vayas entrenando cada vez más, pero para tú entrenar más a largo plazo, porque esto estamos hablando de muy largo plazo, si no recuperas lo suficiente no vas a poder llegar arriba del Everest. O sea, si tú te lías a sprintar, ¿no? O sea, entrenar más de lo que puedes recuperar y ir acumulando fatiga es como ponerte a sprintar en la base. Si tú no vas recuperando tanto como vas esforzándote, no vas a poder llegar arriba. Y eso es lo que le pasa a mucha gente, ¿no? En lo que te he dicho de 2 ciclos de 2 o 3 meses, es que la gente entrena más de lo que puede recuperar y luego están tan cansados que no pueden seguir o no les apetece seguir porque el cuerpo les frena. Entonces, claro, tienes que ir, para entrenar mucho y mucho tiempo, tienes que equilibrar siempre carga y recuperación, ¿no? Entonces, claro, ese es el tema, equilibrar carga y recuperación y cómo lo hacemos. Al final, yo lo que veo es que la gente se focaliza mucho en
intervenir para recuperar más rápido, ¿no? Pensándose que la recuperación Ya. es como otra especie de otro entrenamiento, de otra cosa que tengo que hacer. Y lo que no se dan cuenta es que la recuperación es lo que ocurre cuando dejamos de perturbar al sistema, ¿no? Cuando dejamos de generarnos la necesidad de adaptarnos a otros estímulos. Entonces, obviamente que tú para recuperar lo que tienes que hacer es no estimular con otras cosas, ¿vale? Para recuperar, o sea, obviamente deja el entrenamiento, ¿no? Recupera, pero para mejorar más la recuperación pues tienes que intentar estar en un estado más tranquilo, no estar adaptándote a estar estresado, conduciendo, estudiando, trabajando, con problemas, o con mucha gente, ¿no? Que cree que está recuperando y termina el entrenamiento. Yo esto lo he visto en muchos ciclistas, bueno, en deportistas en general y más ahora, terminan su entrenamiento y están toda la tarde estresados porque ahora tengo que ir al fisio, luego tengo que ir al gimnasio a ponerme baño de hielo, luego me tengo que ir a la sauna corriendo, luego, claro, encima, si tienes familia, pues luego tengo que recoger a los hijos, luego tengo que hacer la cena, luego tal. Y dices, claro, no estás recuperando todo lo que podría. Recuperarías más si te estuvieses tranquilo. O sea, olvídate, haz lo que te guste. Mientras no te canses, léete un libro, vete con los amigos, haz lo que sea. Dentro de tu trabajo y lo que te permita la vida, haz lo que te apetezca, que no te genere más estrés, ¿no? O sea, no gastes más energía en adaptarte a otras cosas. O sea, estaría bien dicho que acelerar la recuperación o llevar a cabo hábitos que aceleren la recuperación física es erróneo. Depende de lo que quieras conseguir. Es que los hábitos, ¿no? O las intervenciones que teóricamente mejoran la recuperación, lo que hacen en realidad no es que mejoren la recuperación, es que limitan el estímulo de entrenamiento, que es diferente. O sea, imagínate. Ya te entiendo. Yo hago un entrenamiento, hago un fondo de 5 horas y termino apajarado, termino pues, con el nivel de glucosa baja, ¿no? De déficit energético, con niveles altos de cetonas en sangre, en fin. Termino cansado. Yo puedo, si no como justo al llegar y como a las 5 horas, la señal adaptativa, ¿no? Esa señal, llámala PGC1 alfa, llámala MPK, como la llames, me da igual, ¿no? Pero esa señal, esa adaptación, ese estrés que le has dado al organismo ha sido más largo, han sido más horas de estímulo. Tú, si llegas y justo al llegar ya te rehidratas y comes, claro que te recuperas más rápido. Has quitado esas 5 horas, has acelerado 5 horas la recuperación, ¿no? Por lo menos a nivel de sustrato, ¿no? Y a nivel hídrico. Pero el estímulo que has dado también es un poco más bajo, ¿no? Lo mismo que pasa con el hielo, ¿no? Antiinflamatorio. Si quitas la inflamación que te genera el ejercicio, pues vas a recuperar a corto plazo un poco más rápido, ¿no? Pero también te va a generar menos adaptación y eso es lo que se ve siempre. Tú puedes tirar por la vía de maximizar las adaptaciones, que entonces estarte quieto y seguir con tu día a día normal, o si tú quieres mejorar la recuperación muy rápido para entrenar más al día siguiente, pues entonces sí, te metes a hidratarte, a comer hielo, medias, compresión, masajes, claro, todo eso que hacen que disminuya el impacto del entrenamiento anterior. Como esto a la gente le cuesta mucho entenderlo, pues al final lo que ven es a los deportistas profesionales, ¿no? A los ciclistas, por ejemplo, que es lo más típico, que llegan y están comiéndose su batido y su masaje y todas sus terapias, ¿no? Pero claro, ellos están haciendo una etapa y mañana otra y mañana otra. Quieres recuperar lo más rápido posible y aunque no estás pensando en entrenar, si ya has tenido ya entrenamiento de sobra, o sea, llevas 5 horas sufriendo por los Alpes. O sea, lo que necesitas es limitar ya el impacto al mínimo posible y estás mejor al día siguiente. En cambio, si tú entrenas poco, por ejemplo, porque vas a inhibir parte del entrenamiento, pues comiendo nada más terminas el entrenamiento o metiéndote en terapias que además su potencia realmente es baja muchas veces para el tiempo o recursos que nos consumen. Y además, aquí también se ve mucho la facilidad que tienen muchos deportistas que están ya sea running, ciclismo, crossfit o lo que sea, de forma, por norma, ir al fisio a liberar contracturas, a liberar musculatura o incluso en la famosa terapia de liberación miofascial con el foam roller. Termino la sesión de fuerza y cojo el foam roller y me doy un masaje, ¿no? O los estiramientos, ¿no? Que no digo ni que sean buenos ni que sean malos, pero yo, por ejemplo, como yo lo hago y me va muy bien es, oye, si voy al fisio, no voy tanto a un fisio, sino que voy a un masaje relajante.
porque es como que me induce el descanso, me induce estar más relajado y no quiero que me hagan daño, quiero que sea una masoterapia agradable y eso sí me facilita el descanso. Es diferente a ir al fisio a desinflamar, a acelerar, ¿no? El descanso. Claro, exactamente. Tú al final lo estás haciendo como una forma de relajación, de apagarte, ¿no? O sea, que la mejor forma de recuperación, pues eso, estás tranquilo, meditar, la música, estás con amigos, las cosas que te gustan, tranquilo, ¿no? Porque al final dejas que simplemente el organismo se reponga, estás relajado, no te estás intentando activar, no te estás intentando adaptar a otra cosa, ¿no? Es el entorno en el que generalmente estábamos, en el paleolítico, ¿no? Si queremos decirlo así. O sea, no estabas pendiente de, Ya. oye, de las notificaciones, de trabajo, del banco, de no sé qué, ¿no? Entonces, relajación, tranquilidad, ¿no? Pero claro, eso hoy en día es muy difícil. ¿Y crees que se infravalora el descanso hoy día? En el contexto del rendimiento o de la mejora de las capacidades físicas. Yo creo que sí. Yo creo que lo que más veo es gente pues, con mucha... Lo que hemos hablado antes del deseo por lo nuevo, ¿no? Por el truco, por tal. Por lo rápido, Por ¿no? lo rápido, sí, por el hack, ¿no? El truco, eso que me haga avanzar, ¿no? Yo lo veo también la gente que está muy nerviosa en querer hacer cosas, ¿no? Para recuperar. Y entonces minusvaloran la capacidad de recuperación porque además tampoco saben recuperar bien. O sea, su recuperación es estar estresado viendo cosas de métodos de recuperación o viendo material o viendo vídeos o viendo... O sea, siempre como activos de querer hacer cosas, hacer. Y lo que hace falta es la relajación de verdad, que es la que a la gente le parece que eso no es descansar, que es la de olvídate, o sea, olvídate, imagínate si eres ciclista, olvídate de la bici. Vete con tus amigos, haz algo que te guste, haz un viaje, o sea, léete un libro, lo que sea, pero olvídate, ¿no? Estate relajado. Eso es lo que más, yo creo que lo que más le falta a la gente. Pero es el mundo moderno, o sea, no es solamente los deportistas, es que quiero hacer. Hacia quiero afuera hacer. todo el rato, Sí, ¿verdad? sí. Oye, antes de acabar el podcast, yo sé, me vais a matar los que hayáis llegado hasta aquí, pero os he prometido al principio que os íbamos a decir el hack. Os íbamos a decir cuáles eran esos deportes o ese deporte que más longevidad nos brindan. Yo he buscado ahí un estudio que me hace un listado del que más al que menos en deportes. ¿Tú qué crees? ¿Cuáles son esos deportes que crees que son más longevos? Deportes, actividades físicas, ¿cuál es ese combo? Según una cuestión personal tuya. Hombre, a ver, aquí hay un poco de trampa, ¿no? Porque claro, yo esto ya lo estuve mirando, ¿no? Estudio y metaanálisis para el libro. Jesús Álvarez lo tiene muy claro, ¿eh? Estamos todo el día ahí discutiendo en plan amistoso. Jesús, te mando un fuerte abrazo. Sí, a ver, si es por tipo de deporte, ¿no? O sea, el deporte de resistencia, el que más longevidad da, luego cercano, ¿no? Los deportes de equipo, más o menos parecidos según lo que mires. Y los últimos, aún así son positivos, pues serán los deportes de explosividad, ¿no? Explosividad y fuerza. Pues lo has clavado, tío. O sea, he hecho un... O sea, he hecho no, he encontrado un estudio, de hecho un metaanálisis, y me parece muy curioso, porque lo que se hace en este estudio es, se compara la longevidad durante bastantes años de deportistas de diferentes disciplinas con personas no deportistas, de forma semejante en edad, género, etcétera. Bueno, ya sabes tú que esto tiene muchos puntos de discrepancia. Pero bueno, quedémonos con el pico del iceberg. Y es el deporte o los deportes que más longevidad teóricamente producen, apuntad, ¿cuál creéis que es? Ojo, el salto de pértiga. O sea, si hacéis salto de pértiga, tenéis asegurado, según este estudio, un más 8 años. ¿Qué te parece? Salto de pértiga y gimnasia rítmica. Me parece curioso, ¿eh? Sí, a ver, son deportes donde puede haber sesgos, ¿no? O sea, yo me quedaría en ¿Qué vendían los de este estudio? No, lo digo porque, claro, gimnasia rítmica, por ejemplo, pues casi todos eran mujeres, ¿no? Entonces, claro, sabemos que las mujeres son más longevas que los hombres, ¿no? Además, son mujeres bajas, mujeres delgadas, ¿no? Pero bueno, yo creo que viene más por ahí, ¿no? Por el tema de mujeres. Lo del salto de pértiga, en cambio, me vendían pértigas. Sí, pues vendían pértigas. También es verdad, el salto de pértiga, es que no he leído de metaanálisis, pero si no han, seguramente, imagínate, futbolistas hay muchísimos más que
que saltadores de pértiga. ¿Qué pasa? Es mucho más fácil que entre ruido en la muestra el salto de pértiga, con que tenga 2 o 3 que destaquen, ¿no? Ya está. Sí, se puede haber viciado un poco lo que sería la campana de Gauss, ¿no? Pues, has cogido mucha gente de la derecha y se puede haber viciado y que salga eso, porque si no, si fuese por el salto de pértiga, el salto de altura y el salto de longitud también deberían estar ahí, ¿no? O sea, no creo que haya nada mágico en la pértiga, ¿no? Totalmente, pero si me dejara llevar por el propio estudio y me lo creyera, intentara darle solidez racional, pensaría, oye, pues el salto de pértiga o incluso la gimnasia rítmica requieren de potencia, máxima fuerza, de la que fuerza a la velocidad, ¿no? Requieren de un trabajo de base aeróbico, porque no vas a poder generar potencia si no trabajas de forma aeróbica. Y esto pues reúne también la lógica de la que hablábamos, de lo que es la naturaleza del entrenamiento, ¿no? Sí. Por darle... Hombre, sí, la gimnasia, por ejemplo, y bueno, sí, los lanzamientos, los saltos, los ejercicios atléticos, en realidad, casi todos están basados en movimientos naturales. Bueno, voy con el segundo, ¿eh? El segundo deporte que más longevidad da, ¿cuál creéis que es? Bueno, lo ha dicho Manu. La resistencia, ¿eh? Ojo, la resistencia aquí agrupa a ciclistas y a maratonianos. Entre ciclistas y maratonianos, ¿cuáles crees tú que tienen más longevidad? Pues pregunta personal. Yo tengo la mía. ¿De trail no cuenta? Si fuera de trail, yo tengo claro que los corredores de montaña serían los con más longevidad, pero es una opinión personal. Yo también. Diría, mira, voy a decir maratoniano por el sesgo de... Bueno, al final creo que puede ser parecido, pero sobre todo por el tema de caídas, ¿no? Los ciclistas pueden tener más caídas, más percances. Ah, bueno, claro, si el ciclista se cae... Hostia, el otro día vi en el Tour de Francia uno que se había pegado un ostión y siguió ahí, bueno, no me voy a ir por las ramas. Pero, ¿y no te parece que, por ejemplo, en un corredor, la exposición al impacto le puede ayudar a tener más salud que al ciclista? Sí, pero sobre todo trail. O sea, para mí, yo diría el deporte que más, te diría más cercano a lo evolutivo sería el trail, o incluso más que trail es senderismo de muchas horas, ¿no? Incluso más que correr. Luego el correr por asfalto, cuando ya es nivel élite, también es muy lesivo, porque al final cada paso es igual al otro, ¿no? Una de las cosas que sabemos de cuando hablábamos de qué entrenamiento es natural. Pues lo que no es natural es repetir el movimiento siempre. Y aquí es donde el ciclismo falla, ¿no? Yo lo sé, y por eso también hago otros deportes, no hago solamente bici. Sí, cuando competía en ciclismo, sí, hacía solamente bici, porque mi objetivo era rendimiento. Ya está, rendimiento. Me daba igual lo demás. Ahora no, y ahora... por ejemplo, hago senderismo e intento correr de vez en cuando, ¿no? Y también hago algo de trabajo de fuerza y hago cosas, ¿no? Hago lanzamientos, bueno. Pero en ese momento, sí. Entonces, pues esa variación de esfuerzos que te decía, ¿no? Tanto de intensidades como de patrón de movimiento, ¿no? Pues esa está especialmente cuando vas por montaña, ¿no? Donde no hay un paso igual al otro, donde hay saltos, donde hay diferentes angulaciones, tienes que estar pendiente, ¿no? En el atletismo de correr, de solamente maratones, tiene su impacto y está bien, pero si lo controlas bien. Pero es verdad que puede ser muy lesivo el que se centre solamente en correr en asfalto y en llano. El equilibrio de algo que tú también hablas mucho en tu libro, que es el equilibrio entre el orden y el caos, ¿no? Sí. Que el correr por la montaña es como súper caótico. En cambio, la capacidad de adaptarse a ese entorno estresante es lo que nos fortalece y nos hace mejores. Sí, de todas formas, déjame, ¿no? Porque a veces para la gente, ¿no? Parece que vamos buscando como que ese deporte perfecto, ideal, y si no hago eso perfecto, ideal para la salud, ya no hago nada, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, el ciclismo, carrera a pie, ¿no? Deporte de resistencia, bueno, hacer deporte en general, actividad física, es el 99%, ¿no? Y luego ya, si tiene un poco más de variación o no, está bien también a nivel de movimiento, ¿no? Pero es un poquito más. Pero si tú haces ciclismo, aunque hagas solamente carretera, o si corres, haces maratones, aunque solamente corres por asfalto, está de puta madre. O sea, no te vuelvas loco. O sea, está bien. Vaya. Luego compensa un poco con otro movimiento. O sea, sal a andar, ¿no? Si eres ciclista, anda, está de pie, a otro movimiento, carga cosas, sube la escalera, bájala, ¿no? O sea, pero no pasa nada porque hagas ciclismo, pero solamente ten en cuenta eso, que si buscas salud, haz más cosas también, no solamente bici. Yo que iba a vender mi curso de trail running ya me la has liado. Es broma. El siguiente, nos quedan dos. El siguiente deporte.
Bueno, hemos dicho que el endurance, según este estudio, suma más 5 o 6 años de longevidad, ¿eh? Ojo, poca broma. Esto te lo cargas con un año fumando un paquete al día, te resta menos 5 o 6 años. El siguiente deporte, deportes de equipo. También lo has clavado, deporte de equipo. Más 4 años. Bueno, también tiene ese componente tridimensional, caótico, ese aporte de impacto, pero quizá está un poquito más abajo del ranking porque se suele hacer, por un lado, durante menos años o durante los años más jóvenes. Los deportes de equipo, vemos pocos deportes de equipo con deportistas de 40, 50 años, ¿eh? Pues puede ser, o sea, lo que dices es Los, una buena, porque al final también es verdad que generalmente, depende de qué deporte de equipo, porque al final el ciclismo es un deporte de equipo, ¿no? Pero el fútbol, ¿no? El fútbol, baloncesto, balonmano, son más lesivos, ¿no? Y es verdad que ya la gente, yo lo veo, ¿no? Nuestros colegas al final siempre hemos jugado al fútbol, pero ya a partir de los 30 años ya todos tienen su lesión, el tienen sus cruzado problemas. vuela, ¿eh? Claro, sí, sí, los cruzados, los E15, los tobillos, y ya cada vez juega menos la gente, ¿no? En cambio, los deportes de resistencia los mantienen mucho más en el tiempo. Eso puede ser una cosa, ¿no? Otra quizá que les falte, ¿no? Sobre todo, a nivel profesional está claro que sí, ¿no? Pero cuando se hace a nivel amateur, pues la gente a lo mejor juega, imagínate, al baloncesto, un día a la semana, media hora, una hora a la semana, pero no hace más deporte de resistencia, de baja intensidad, solamente el baloncesto que es alta intensidad, sprint, 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 pero a lo mejor te falta esa base de movimiento que puedes tenerla o puede que no, pero no directamente por el baloncesto la vas a tener. Y ya por último, los deportes de lucha o los deportes de potencia, que suman más... Ojo, estamos hablando de que suman, ¿eh? No es que sean peores, sino que suman menos años de longevidad teóricamente según este estudio, que suma más 1,5 años. Deportes de potencia Sí, o de lucha. Entiendo que la lucha es por los golpes que recibes también, ¿no? puede ser, boxeo sí que es por eso, pero ojo que deporte de lucha y de explosividad no quiere decir culturismo, ¿no? O hipertrofia excesiva. Seguramente ahí es que no ni vendrá, pero sí que culturista la esperanza de vida es menor que la población en general. Hostias. Y Sí que tú puedes, hombre, esto sí, tiene evidencia, ¿no? sí, sí, hombre, a ver, ahora no me sé la cita de memoria, ¿no? Pero que seguro. Pasa que, claro, siempre te van a decir hasta qué punto es por el entrenamiento y hasta qué punto es por el consumo de fármacos, ¿no? Ya. Eso no lo puedes separar. También pasaba, ¿no? Yo cité en mi libro un estudio de ciclistas ganadores, de ciclistas del Tour de Francia, ¿no? De hecho, citaba dos. Y se veía como los ciclistas viven mucho más que la población promedio. Sobre todo en ese caso, que son ciclistas antiguos. Que ojo, que a ver qué pasaría con los modernos, pero bueno, los antiguos que hacían eso, pues muchos volúmenes, ¿no? Expuestos a la inclemencia, ¿no? Entrenamiento más de base, más de baja intensidad. Sí que se veía que vivían en promedio mucho más que la población general, ¿no? Que ahí podemos entrar en muchas cosas, si es que ya de genética eran mejores, ¿no? Si es que ese grupo no ha fumado, no ha tenido malos hábitos y otros sí. Pero lo que era curioso es que los ganadores del Tour no tenían ese beneficio. De hecho, los ganadores del Tour vivían menos que la población general. Porque había muchos ganadores del Tour que habían muerto jóvenes, ¿no? Por sobredosis, por Y había pocos suicidio. también. Había pocos, claro. Y entonces, claro, ahí ya tienes problemas, ¿no? Entonces, eso es lo que puede pasar también en el tema de culturismo, ¿no? Que Ya. te seque la muestra por problemas así, al final cuando ya entran en juego esas cosas. Sí, además que la extrema especialización, nuevamente de lo que decías antes, ¿no? Una cosa es una extrema especialización en un hábito ancestral. Es decir, oye, no, las células no entienden de tu especialización por moda, sino que entienden que te estás exponiendo mucho a un estresor y si ese estresor es ancestral, pues puede ser más posible que te brinde adaptaciones de salud que un estresor que genere adaptaciones aberrantes, como explicabas, ¿no? Por ejemplo, el cáncer o un tumor es una adaptación aberrante a un estímulo continuado, es un efecto alostático prácticamente, ¿no? Lo mismo sucedería con la hipertrofia muscular excesiva. Claro, mira, digamos que el código genético, ¿no? Los genes que tiene una persona, se hace el símil, ¿no? Que serían como una especie de biblioteca, ¿no? Imagínate una biblioteca donde hay muchos libros, ¿no? Muchos libros de cosas diferentes. Y en cada momento, según el estímulo que tú le das al cuerpo, pues las células seleccionan una parte de esos libros para adaptarse a ellos, ¿no? Hay estímulos que decimos que son evolutivos, que tenemos
muchos mecanismos genéticos, ¿no? O sea, posibilidades, libros, ¿no? Instrucciones para adaptarnos a ellos, y estímulos modernos o estímulos que no son humanos, que no tenemos esos libros, no tenemos ese ADN, esos bloques, esa información para adaptarnos a ellos. Entonces lo que hace el organismo es tratar de compensarlos de la mejor manera que puede, pero no puede adaptarse. O sea, tú no, por mucha que comas verdura, tú no puedes adaptarte a comerte estas hojas, ¿no? Porque tiene mucha celulosa, ¿no? Tu sistema digestivo no está preparado para ello, ¿no? Por Bueno, los mucho que te veganos sí. esfuerces. Claro. Ellos sí tienen la Sí, sí. capacidad. Perdona, ¿eh? Perdonad, amigos veganos, os quiero mucho. Era una broma que me la he puesto botando. Claro, exactamente. Pues eso que pasa, ¿no? A veces cuando te alejas demasiado de lo que el cuerpo puede asimilar por la forma en la que tiene su genética, ¿no? Y por la forma en la que se ha ido formando durante tantos milenios, ¿no? Durante la evolución, pues hay unas adaptaciones, ¿no? Que es lo que pasa con la hipertrofia, que el resto del organismo no está pensado para ella. O sea, el tamaño del corazón no está pensado para tener 100 kilos de músculo. La capacidad pulmonar no está pensada para tener 100 kilos de músculo. Incluso las rodillas. O sea, el organismo es un conjunto, ¿no? Y es todo. Y todo ha evolucionado para un rango de posibilidades lo más amplio que es posible, pero también limitado, porque no puede un ser no puede estar adaptado a todo, ¿no? Entonces, claro, ya cuando hace un estímulo que no es evolutivo, ¿no? Como la hipertrofia, que lo llevas todo hasta el extremo, pues claro, el resto de partes del organismo tratan de compensarlo como pueden, pero van sufriendo y al final pues puede acabar con problemas y es lo que se ve, ¿no? Cuando ves gente muy musculada, pues el problema es eso, que no hay posibilidad de ser. No tenemos genes que hagan que el corazón se adapte, los huesos crezcan para hacer. O sea, no te conviertes en Hulk, ¿no? Hay Ya. un límite biológico y lo compensas hasta que ya no puedes más. Sí, sí, sin duda. Oye, Manu, quiero acabar el podcast. Ya vamos a terminar ya, pero lo voy a acabar con un broche de un párrafo que me flipó de tu libro, como muchos de ellos. Desde aquí os animo a que compréis La naturaleza del entrenamiento, pero quiero leeros esto, ¿eh? Que no es que sea aquí un párrafo de la Biblia, pero me parece muy bonito en relación a la alostasis, y no solo la alostasis desde un punto de vista intrínseco del humano, sino de la alostasis en un contexto social. Os leo, no es muy largo. Imagina que eres parte de una expedición que va a cruzar el desierto del Sáhara en bicicleta. El ambiente caluroso y húmedo demanda que sudes mucho, lo que gastará tus reservas de agua y sodio. En anticipación, el cerebro produce hormona antidiurética, aldosterona, para suprimir las pérdidas de agua y sal por la orina. Sin embargo, pronto nos sentimos sedientos y paramos a beber. Beber nos alivia la sed y nos genera placer. Pero al ver cómo las reservas de agua disminuyen y sin saber cuánto nos queda, nos sentimos ansiosos ante la idea de que no sea suficiente o de que otros miembros del grupo se beban nuestra parte de agua, lo que nos haría morir, así que nuestro comportamiento se hace más desconfiado e individual. Si de repente encontrásemos un oasis, la ansiedad desaparecería. Al momento de beber, la vasopresina disminuye y se activan de nuevo procesos de filtrado en el riñón, a la vez que se genera un sentimiento de solidaridad entre los miembros del grupo. El agua ya no es un problema y entre todos seremos capaces de ayudarnos para salir de aquí y el ciclo volverá a empezar. Me parece brutal. Porque hay como una adaptación de grupo, ¿no? No es solo las adaptaciones de dentro del organismo fisiológicas, sino que por un lado empiezas ya a rayarte, que el otro se va a beber tu agua, pero cuando empieza a beber agua ya te relajas. No obstante, has aprendido y empiezas a generar recursos para que no te vuelva a suceder. Es pura alostasis social. O sea, me parece increíble, precioso. Sí, pues muchas gracias. Sí, al final es la fisiología real, es donde todo está entrelazado, ¿no? Donde sí, son mis respuestas fisiológicas a lo que hago, pero también a lo que anticipo, también lo que siento, cambia mis pensamientos, al cambiar mis pensamientos cambia mi comportamiento, ¿no? Luego, según mi comportamiento, aprenderé unas cosas y no otras. Entonces, todos son, si te fijas, son mecanismos de retroalimentación, de aprendizaje, conexiones, donde todo está cambiando, ¿no? En cada momento para adaptarte tú lo mejor posible a ese entorno y predecir lo que te va a venir, ¿no? Y para mí esa es la fisiología real y no la que normalmente se estudia, ¿no? En las facultades, que
que es súper reduccionista y muy limitada a procesos fisiológicos de acción-reacción. Bueno, pues llegados a este momento, quien quiere saber más sobre rendimiento relacional, ciclismo y a los deportes de resistencia, ¿no? Es donde más enfocado estás. Manu tiene un podcast, yo lo sigo muchísimo. Es verdad que hay algunos temas que son complejos en sí, como los temas que trata Manu, pero os recomiendo 100% que le sigáis. Repito, La naturaleza del entrenamiento, espectacular libro. Y si os ha gustado el podcast, evidentemente tenéis que compartirlo ya con vuestros colegas frikis del entrenamiento, con ese rayado que está hipertrofiando todo el día. Ojo, que se escuche este podcast abierto a entender que no todo es hipertrofia, pesas y que la longevidad va mucho más allá de entrenar fuerza como tal. Manu, muchas gracias por venir a Podcast La Hoguera. Muchas gracias a ti, Víctor, por traerme. Una maravilla. Nos vemos en la próxima. Chao, familia. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si os ha gustado la charla, compartidla, dadle like y, por supuesto, suscríbete al canal. Y recuerda, si te interesa cuidarte de verdad con suplementos de alta calidad, en blevels.com con el código Hoguera tendrás un 5% de descuento. Nos vemos. Hasta la próxima.